Hay varios tipos de artes marciales en este vasto mundo. Bajo los nombres de tradicional, no tradicional y demoníaco. Toda la sangre se fusionó en una y convirtiéndose en un río hirviente, se creó una guerra demoníaca tradicionalmente poco tradicional. Pero la larga pesadilla, que solo dejó tras de sí una agonía desgarradora, finalmente llegó a su fin solo gracias a la unificación de los gobernantes de cada facción. Han pasado 19 años desde entonces. La gente ignorante llama a esta era la era de la paz. Aunque en realidad, actualmente se está desarrollando la guerra más oculta de toda la historia. El chico que estudia historia dijo que desde el robo constante de fondos del culto divino hasta los documentos secretos filtrados de la Alianza Murim, e incluso la vigilancia no autorizada de ciertos miembros de una secta merece la muerte. El hombre cerró el libro enojado y dijo que estas personas merecían tener a su familia exterminada hasta la tercera generación. Y todos se arrastran y se arrastran como malditas ratas. De pie frente al área protegida, incluso se atreven a espiar las tierras sagradas del monte Tianshan, rebosantes de la gracia del líder del culto. Al ver al chico, el guardia de seguridad le preguntó, ¿qué hacía allí a tan hora? Que se vaya inmediatamente. ¿Y sabe quién vive aquí? El chico respondió que por supuesto que lo sabía. Esta es la casa de Enbu, un demonio de rango 5 y vicecomandante del cuerpo militar. Pero él no quiere comunicarse con ellos. Que le abran esas puertas, porque todavía tiene muchas cosas por hacer. El guardia no esperaba esto y le preguntó si estaba loco. ¿Quién es él de todas formas? ¿Y quién se cree que es para ordenarles que le abran las puertas? Pero de repente uno de los guardias agarró al jefe de turno y ni siquiera entendió lo que estaba haciendo. Pero antes de dejarlo ir, le dijo al guardia que hiciera lo que le decían. Pero no todo salió según lo previsto y él perdió la cabeza. El observador al ver esto se quedó estupefacto y no podía creer que hubiera un traidor a su alrededor. Sin pensarlo dos veces, lo atacó con su espada. El chico en ese momento simplemente observó mientras peleaban, y sus sirvientes destruían a los guardias. Una vez realizado el trabajo, se acercaron al chico y le dijeron que saludaban al líder del escuadrón. De hecho, el tipo estaba en la unidad de inteligencia del culto divino del demonio celestial, y era el líder del tercer escuadrón del cuerpo de contrainteligencia. Todos lo llamaban el segador de la muerte en la caza de los espías de Zhang Yizhuo. Les dijo a los chicos que era un gran trabajo. Y tuvieron que trabajar duro para infiltrarse en sus filas. Abriendo las puertas frente a él, Iso dijo que ahora el tercer destacamento del cuerpo de contrainteligencia, a partir de este momento, con el poder que les dio el propio líder del culto, se desharán de los espías de la Alianza Murim. Los guerreros inmediatamente se reunieron alrededor de su líder y respondieron que todo sería según las órdenes del maestro. Los espías, al oír los pasos inesperados, desaparecieron y ni siquiera entendieron quiénes eran aquellas personas y qué hacían allí. Pero los guerreros del líder Iso estaban muy bien entrenados para tal trabajo, y enviaban a los enemigos directamente al otro mundo. El resto de los espías vieron que fueron atacados inmediatamente y se prepararon para la batalla. Y entraron en una batalla desigual. Pero uno de los espías resultó ser tan rápido que al ver esto corrió inmediatamente hacia el vicecomandante y le dijo que tenían grandes problemas. El vicecomandante estaba disfrutando del sexo femenino en ese momento. Pero el espía dijo que hace unos minutos un grupo de desconocidos irrumpió en su casa y comenzaron a atacar a su gente. El vicecomandante estaba un poco ocupado, pero cuando escuchó sobre el ataque se detuvo. El vicecomandante era un demonio de quinto rango y un comandante del cuerpo militar. Todos lo llamaban Enbu. Enbu al principio no le creyó y le preguntó al espía de qué estaba hablando. ¿Y quién se atrevió a atacar su casa? El espía respondió que la situación se había agravado demasiado rápido y que todavía no comprendían del todo lo que estaba pasando. Y apenas pueden contenerlos. Enbu se enojó y dijo que eran idiotas inútiles. Y él apenas se estaba calentando. Y él preguntó, ¿podría ser realmente que un grupo de bandidos locos los hubiera sorprendido? Pero eso no puede ser, porque en ese caso sus subordinados se habrían encargado de ellos fácilmente. El espía le respondió al comandante que se disculpaba, pero que debían darse prisa. A este paso no quedará ni rastro de su gente. Enbu tomó su espada en sus manos y le dijo al chico que primero le dijera quién era de todos modos.
poniendo su espada delante de su garganta. El espía se asustó y le preguntó al vicecomandante qué le había pasado. Enbu le respondió que lo había planeado todo perfectamente, pero no había tenido en cuenta ningún detalle. Al fin y al cabo, recuerda muy bien todo lo que le pertenece. Su dinero, sus tesoros, las mujeres con las que pasó la noche. Y hasta los lacayos más bajos bajo su mando. Todos y cada uno de ellos. Pero sea como fuere, no recuerda haber visto jamás su rostro. Enbu dijo que repetiría la pregunta nuevamente, ¿quién es él? El guerrero sonrió y respondió que esperaba atraerlo. De esa manera todo sería mucho más sencillo. Pero no todo sale siempre según lo planeado. El guerrero se quitó la máscara y dijo que al anciano había que darle lo que se merecía. Cuando las cosas se ponían difíciles, él agarraba todo sobre la marcha. Enbu, al ver el verdadero rostro del chico, ni siquiera se sorprendió e inmediatamente entendió quién era. Dijo que era imposible. Después de todo, este Zhang Yisou es el perro rabioso del cuerpo de contrainteligencia. Enguo le preguntó al chico qué estaba haciendo allí. Iso no esperaba esto y le preguntó en qué sentido. El problema es que se recibió un mensaje diciendo que Enguo era un espía. El vicecomandante hizo una cara de sorpresa y preguntó, ¿de qué estaba hablando? Envidia se enojó y mostró su cara y comenzó a gritar preguntándole al tipo de qué clase de tonterías estaba hablando. Tendrás que buscar mucho para encontrar al cultista, o mejor dicho, a él. ¿Y todavía el tipo se atreve a llamarte espía? Iso respondió que hace aproximadamente una semana, cerca de la provincia de Hubei, Enbu atacó una caravana comercial, ¿verdad? Pero eso no es todo. Enbu mató a todos los comerciantes y violó a las mujeres. Enbu no se sorprendió y preguntó, ¿qué hay de malo en eso? El propio chico lo entiende todo perfectamente. En su culto, esta es solo una de las formas tradicionales de divertirse. Nada más. ¿Y por qué de repente empezó a fingir ser un hombre justo? Pero Iso dijo que también recibieron información de inteligencia que mencionaba que estos comerciantes estaban conectados con la Alianza Murim. Y la llamada forma de divertirse era solo una tapadera para poder contactar a sus manejadores, ¿no? Atacó deliberadamente esta caravana para encontrarse con su contacto. ¿Y qué espías más despiadados hay hoy en día? Enbu preguntó, ¿qué tipo de acusaciones eran estas? Nunca dio motivos para dudar de su lealtad. Y que ahora muestre las pruebas, ¿dónde están las pistas? No puede hacerle esto basándose únicamente en conjeturas sin fundamento. Iso le dijo que no se preocupara. Ya han recibido todas las pruebas necesarias. Y de un mensaje con el sello oficial de la Alianza Murim, escondido en sus aposentos. Antes de todos los tesoros que recibió por su trabajo como espía. Y todo hasta la última moneda. Y él sabe que tienen tipos muy capaces a su servicio. Enbu se sorprendió inmediatamente y solo pensó en el mensaje secreto de la Alianza Murim y los tesoros. ¿Y no entendía cómo todas estas cosas acabaron en su casa? Pero lo pensó y se dio cuenta de que definitivamente algo andaba mal allí. Incluso si el cuerpo de contrainteligencia actuara bajo órdenes directas del líder del culto, no actuarían tan imprudentemente. Sin ningún procedimiento adecuado. Y tiene la sensación de que todo este espectáculo fue originalmente preparado solo para que lo arrestaran. Pero ¿quién hizo esto?, pensó. ¿Y quién habría podido tenderle esta trampa? Nadie llegaría tan lejos como para deshacerse de él. Embuvió la mirada del chico y lo atacó, gritando que era Iso. Y él lo planeó todo. Enbu no lo perdonó y estaba dispuesto a luchar hasta su último aliento. Y atrajo a sus fuerzas para destruirlo. Pero Iso resultó ser un poco más fuerte que su enemigo, y agachándose debajo de él, le agarró el brazo y se lo rompió. Y luego comenzó a girarlo en diferentes direcciones para arrancarlo específicamente del cuerpo de Enbu. Iso lo clavó en el suelo y preguntó, ¿de qué truco estaba hablando? ¿Y cómo puede un espía gritar semejante disparate? Igual que esas criaturas tradicionales. Pero, ¿quién habría pensado que se atrevería a decir algo así en presencia del jefe del destacamento del cuerpo de contrainteligencia? Y una unidad que obedece órdenes directas del líder del culto. Iso le dijo que se arrodillara inmediatamente y aceptara su destino. Iba a anunciar el decreto del líder del culto. Abriendo el decreto frente a él, Iso le dijo a Enbu,
el demonio de quinto rango, que la verdad sobre su traición, que le había llegado a través de sus informantes, era una noticia extremadamente desafortunada. Y según la doctrina de su culto, recibirá el castigo correspondiente. Embu agarró su espada y cortó el decreto de Iso y le dijo que cerrara la boca. Iso inmediatamente se giró y le preguntó, ¿cómo se atrevía a profanar el decreto de su líder? Y él, como líder del tercer escuadrón del cuerpo de contrainteligencia y de acuerdo a su doctrina, debe eliminar al espía Embu. Pero Embu se dio cuenta de que lo matarían y comenzó a huir, incluso saltando por encima del techo de su casa. Sabía que tenía que correr. Después de todo, este es el perro rabioso en persona. Y ni una sola persona a la que este psicópata acusó de traición regresó con vida. Y no tiene idea de por qué Iso decidió hacerle este truco, pero si quiere sobrevivir, necesita salir de allí lo más rápido posible. Y abordará las falsas acusaciones un poco más adelante. Pero de repente Iso usó sus habilidades, y desde lejos, como un rayo, atravesó su pecho con su espada. Embu ni siquiera entendió cómo sucedió. De repente sintió mucho calor y todo su cuerpo se debilitó. Pero Iso no se detuvo allí, usando su cable, lo jaló a lo largo del cuerpo de Embu y saltando, lo rompió en pequeños pedazos. Y dijo que esta era una ejecución inmediata. Pero finalmente Embu pudo preguntar, ¿quién lo ordenó? Pero ya era demasiado tarde para eso, porque Iso había hecho su trabajo. Pero Iso sonrió una última vez frente a su cadáver y en su cabeza supo que era la pregunta equivocada. Pero debería haber preguntado por qué la elección recayó en él. Y como dijo antes, esto es bastante común. Ser acusado falsamente de un crimen y luego morir en vano, eso sucede todo el tiempo en este maldito culto. Después de tal victoria, Iso se convirtió en la unidad de reconocimiento del culto divino del demonio celestial, el líder del tercer destacamento del cuerpo de contrainteligencia y ahora también en los espías de la Alianza Murima. Después de terminar el trabajo, Iso se dirigió a las afueras de las 10.000 montañas del culto del demonio celestial. Pero no se quedó sin trabajo y después de tirar el carro montaña arriba, lo dejó ir y dijo que era muy duro. Y al final casi se dislocó el hombro intentando cargar todo él solo. Pero se preguntó, ¿podría uno siquiera imaginar un trabajo más difícil que este? Mirando el carro y viendo el brillo, dijo que Embu resultó ser un cerdo. Y sus instintos no le fallaron. Y definitivamente le encantaba comer. Pero era un excelente miembro del culto del demonio celestial. Iso le rindió honores y le deseó que descansara en paz. Y definitivamente cuidará su dinero. Pero después de un trabajo tan duro se tranquilizó y dijo que se ocuparía del resto un poco más tarde. Pero después de eso abrió las puertas de su casa, y de repente vio que había un cabello de la puerta en sus dedos, todavía en su lugar, como lo había dejado. Iso inmediatamente comenzó a inspeccionar y vio que la disposición de las mesas, los pliegues de la alfombra y hasta las telarañas junto a las ventanas estaban todos en su lugar. Decidió dejarlo todo para más tarde. Y la razón por la que se preocupa tanto por la seguridad es porque es un espía. Para ser más precisos, es miembro de una organización secreta de la Alianza Murim llamada el Pabellón Oculto. Pero después de firmar el Tratado de Paz hace 19 años, el líder de la Alianza, Murim, no podía confiar plenamente en los grupos siniestros y es por eso que, para prepararse para el futuro, fundó una organización secreta. Estaba compuesto íntegramente por personas que habían recibido un entrenamiento riguroso. Esta organización ha llevado a cabo innumerables misiones secretas. Varios de sus miembros fueron enviados a las tierras del mal y los demonios con la única misión de esperar nuevas instrucciones. Y por una rara coincidencia, él es uno de ellos. ¿Pero quieren saber cuál es su misión? Y ahora se enoja cada vez que recuerda esto y por qué todavía no ha recibido ninguna misión. Pero por supuesto, ganar dinero y tener un montón de subordinados es extremadamente placentero. Pero vivir 14 años sin ningún apoyo es simplemente insoportable. Y gracias a la habilidad que adquirió, pudo procurarse una vida cómoda. Pero eso solo le pareció a él. Pero de repente, Iso sintió que alguien lo estaba siguiendo. Y en este momento está en la habitación. Iso pensó, ¿qué clase de tipo insolente es este? No llamó mucho la atención e inmediatamente le lanzó su cuchillo. Pero el espía resultó ser un poco más inteligente y rápido. Al ver que lo habían notado, destrozó el techo de la casa y saltó. Después de eso,
Iso vio que el tipo había desaparecido. Y me pregunté por qué no notaba sus movimientos. Pero todo resultó ser mucho más complicado. El tipo todavía estaba en la habitación y aprovechando su momento atacó inmediatamente a Iso. Iso lo vio de reojo y lo esquivó, pero ya notó que ese tipo era fuerte. Y si baja la guardia, podría morir. Pero Iso tampoco perdió el tiempo y comenzó a defenderse. El tipo resultó ser uno de los mejores guerreros y golpeó con gran velocidad. En ese momento, Iso se dejó llevar un poco y recibió una herida justo en el hombro. Y él continuó simplemente defendiéndose de los golpes del tipo. De repente el chico también se distrajo un poco y vio que ya estaba envuelto en el hilo de una daga voladora. Pero Iso no lo mató de inmediato y decidió averiguar por qué irrumpió en su habitación y atacó. Iso se alegró de haberlo atrapado y ahora definitivamente no huirá. Pero de repente todo cambió en un segundo y el chico se convirtió en polvo. Iso no podía creer que este tipo pudiera salir de su hilo. Y mirando al techo, vi su sombra. Pero aún no podía descubrir quién era. Pero dadas sus habilidades, debería estar al nivel de los líderes del pabellón. Pero el chico no huyó y estaba dispuesto a continuar su lucha y sacó su cuchillo. La fuerza del lanzamiento del cuchillo fue tan fuerte y rápida que Iso solo vio el cuchillo en el último momento y lo esquivó. Después de mirar el cuchillo, vio que estaba clavado en la puerta. Pero no entendió lo que era y en el cuchillo quedó una especie de carta. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era el hombre del pabellón oculto. Él no lo podía creer y gritó que eso no podía estar pasando. Pero el tipo ya había desaparecido del tejado y huyó. Iso se sorprendió de que se fuera tan rápido. Y ahora se dio cuenta de que el tipo no tenía intención de matarlo, y probablemente solo quería ponerlo a prueba. Tomando el cuchillo en sus manos y abriendo la carta, vio que en ella estaba escrito sobre el número 103 del pabellón oculto, y le estaban dando órdenes. Convierte al séptimo joven maestro del culto del demonio celestial en el vicelíder del culto. Iso estaba muy enojado y no entendía qué clase de vicelíder del culto. No estaba contento con esta carta y seguía pensando en qué tipo de tarea le darían después de 14 años de espera, y eso significaba que querían convertirlo en el vicelíder del culto del séptimo joven maestro Mao. Iso no estuvo de acuerdo con su decisión, porque Mao era simplemente un perdedor, del cual el propio líder del culto se deshizo. ¿Y qué clase de tontería es esta? ¿Se han vuelto todos completamente locos en Murim? Después de descender de la montaña, todos se encontraron en la provincia de Hubei, famosa por el lago Dontin y sus extensas montañas. Pero aquí está una de las ramas de la Alianza Murim. Desde afuera, este lugar parece una oficina gubernamental común y corriente. Sin embargo, esto es solo un camuflaje para confundir a los extraños. Toda la verdad se esconde bajo la propia finca. Pero en realidad, este lugar es la base del pabellón oculto, la unidad de inteligencia más poderosa de la Alianza Murim. Y aquí incluso los nombres son confidenciales. De repente, el vicelíder del pabellón oculto, Hegal Somi, entró en la habitación. Somi dijo que acababa de recibir un informe del contacto que habían enviado a la región de las 10.000 montañas. Y entregó su pedido al número 103. Aún así, tiene una pregunta para su abuelo. Hegal-san, ex asesor de la Alianza Murima, le preguntó qué tipo de discurso era ese. Ya estaba cansado de repetir, aquí hay que separar lo personal de lo público. ¿Y todavía se atreve a llamarse vicelíder de su pabellón? Somi se dio cuenta de su error y le pidió perdón al líder. Pero pensó en el pasado, cuando caminaban juntos aquí, todo estaba bien, pero ahora todo es diferente. Pero en el papel de líder del pabellón, él siempre es impredecible. San le dijo que ahora le dijera lo que quería preguntarle. Somi respondió que quería preguntarle sobre sus intenciones respecto a la misión que le fue asignada al número 103. Y ordenar a un espía que no ha sido utilizado durante 14 años que convierta a alguna escoria en vicelíder de una secta. ¿Es esto siquiera posible? San respondió que, aunque es un gran talento de esta era, todavía tiene mucho que aprender. Y ahora le preguntó al vicelíder del pabellón, ¿cuánto tiempo creía que duraría la paz en Murime? Somi se sorprendió ante esta pregunta y se quedó paralizada. Y San dijo 3 años, y eso en el mejor de los casos. Somi preguntó, ¿solo 3 años? San respondió que sí.
Ciertamente lograron alcanzar el mundo actual, pero ya son demasiado viejos. Pero pronto la tormenta de una nueva era barrerá todo. Nadie puede esconderse de esto. Pero para proteger el mundo actual, una sola acción no será suficiente. Y es por eso que deben utilizar todas las opciones posibles. En otras palabras, el número 103 es solo una de las posibles opciones que pueden utilizar. Y muy pronto, Jinuwan, el líder del culto del demonio celestial, elegirá a un vicelíder del culto de entre sus 7 vástagos. Y los candidatos más probables para este puesto son el primer joven amo, frío y calculador, el segundo joven amo, carismático y devoto, y la tercera joven amante, conocida por su inteligencia. Pero cada uno de estos 3 es extremadamente bueno. Si alguno de ellos hereda el culto al demonio celestial, comenzará la segunda guerra demoníaca tradicional-no tradicional. Y esto significa que después de 19 años, las semillas sembradas por el pabellón oculto finalmente darán frutos. Y cada uno de ellos fue creado para la paz. Somi se sorprendió, pero agradeció al líder del pabellón por satisfacer su curiosidad. Pero llegó el momento de reunirse con los demás miembros del pabellón. Y se verán durante el reportaje. Pero en realidad, Sam pensó y vio que, al no estar involucrado durante 14 años, recordó involuntariamente el momento de su primer encuentro. En ese momento, este hombre ya estaba lleno de odio hacia este mundo. Sin embargo, por amor a su única amada, eligió vivir en las sombras. Pero a cambio de esto, su hijo menor fue aceptado en una buena familia. Y Somi, pero nadie lo dejó sin usar. Después de todo, es uno de los mejores estudiantes. En toda la historia del pabellón oculto, a la edad de 14 años, ya había perfeccionado su técnica de nivel superior. Y a quien el propio líder de la alianza reconoció como un genio celestial. Pero la espada más letal que estuvo oculta hasta ese momento. Y ahora San no puede esperar para conocer el número 103. Y está incluso muy interesado en cuanto ha crecido. Al fin y al cabo, han pasado muchos años. Y el tiempo no perdona a nadie. Hace unas horas, Iso llegó al asentamiento de los artesanos del culto del demonio celestial. Se dio cuenta de que cuanto más pensaba en ello, más irritable se volvía. Y estos ancianos de la Alianza Murim los arrojaron a este remoto valle montañoso, y ahora dan tales órdenes. E incluso le enviaron un artista marcial extremadamente experimentado, algo que es raro encontrar incluso en un pabellón oculto. ¿Y realmente querían asegurarse de que no lo habían olvidado? El mismo día en que se convirtió en miembro del pabellón oculto, con la condición de que el más joven fuera aceptado en una buena familia, 100 pies venenosos fueron sellados dentro de su corazón. Y a partir de ese momento, se convirtió en una marioneta, a la que solo se le permitía ir en la dirección que apuntaba su espada. Y entonces Iso decidió que tenía que actuar, porque de todas formas no tenía otra opción. Y por ahora, comencemos desde aquí. Pero todo espía que se precie debe tener una red de contactos útiles. Y los más importantes son el grupo que limpia las escenas del crimen después de las misiones. Y el pabellón del Cuervo Blanco, un grupo dedicado en secreto a difundir las últimas noticias de las llanuras centrales, disfrazado de una taberna común cerca de las 10.000 montañas. Pero la casa de huéspedes del río Sauce, y hay este lugar. Desde fuera parece un pabellón educativo normal y corriente. Pero en realidad solo unos pocos conocen su secreto. Este lugar vende todos los secretos del culto del demonio celestial. Pero este es el pabellón educativo de Hegal. ¿Y quién habría pensado que llevarían a cabo sus negocios con tanto descaro, utilizando el nombre del prestigioso clan tradicional Hegal como escaparate? Y la audacia nunca deja de sorprenderle. Y teniendo en cuenta que se ganaban la vida con un negocio tan dudoso entre los irascibles miembros del culto del demonio celestial, supone que no debería haber esperado menos coraje de ellos. Al entrar al edificio, vio a una niña y pensó que alguien había llegado antes que él. Y una de las habilidades más importantes de un espía es la capacidad de evaluar a otras personas con una cantidad mínima de información. Y ella es solo un poco más baja que su barbilla. Cabello impecable y sedoso. Y además un escote elegante que llama la atención. Pero la persona promedio quedaría cautivada por esta belleza. Pero si permite que todo esto le nuble la visión, perderá el objetivo principal. Pero la verdadera esencia del hombre que está frente a él. La niña vio al chico y preguntó,
¿Qué estaba mirando? Iso se disculpó y le pidió perdón. Y él respondió que estaba un poco distraído por su mirada. Es raro ver un camuflaje tan sofisticado por estos lares. La muchacha no le entendió y le preguntó, ¿de qué estaba hablando? Iso respondió que, fuera cual fuese el caso, estaba contento de conocerlos. Y no me dirá qué clase de libro vino aquí a leer. ¿Y tal vez vino aquí en busca de una guía secreta sobre cómo hechizar a su amado? Y si realmente es así, puede que tenga algunas recomendaciones para ella. Y ahora mirará el libro, porque debería estar en algún lugar aquí. La niña puso su mano sobre el libro y dijo que era muy vulgar. Pero ¿quién habría pensado que las chicas serían acosadas incluso en un lugar así? La niña usó sus poderes y magia y continuó diciendo que esperaba que él estuviera preparado para las consecuencias de sus acciones. Iso se dio la vuelta y respondió que siempre estaba listo. Pero si realmente quiere conectar su vida con esta escoria, ya no es asunto suyo. Aunque él personalmente piensa que esto sería una gran pérdida para ella. La muchacha se enojó y empezó a insultarlo y le dijo que tuviera cuidado con lo que decía. Por supuesto, si no quiere una muerte prematura. La muchacha no siguió hablándole y al salir lo chocó deliberadamente con el hombro. Iso se sorprendió y no esperaba que ella fuera tan cruel. Pero él dijo que era una pasión insoportable. Y estas son el tipo de chicas que le gustan. Y quizás se vuelvan a encontrar algún día. Y si necesita nuevamente sus recomendaciones. Iso sonrió y se dio cuenta de que por primera vez lo había hecho bastante bien. Pero de repente, tras ella llegó Hegal Viren y dijo que pensaba qué clase de loco había comenzado todo este alboroto a plena luz del día. Y resultó ser Iso. Iso recordó que Hegal Viren era un descarado dueño de una tienda que venía de las 10.000 montañas, que era el corazón del culto del demonio celestial. Y un hombre que se dice descendiente de Hegal Liyan. Viren dijo, ¿quién le permitió comportarse así con su estimado invitado? Pero Iso le preguntó a cambio, ¿por qué estaba siempre de tan mal carácter? Viren le dijo que no se preocupara por eso. Y es mejor ir directo al grano. Iso ni siquiera se sorprendió y dijo que Viren era un anciano muy estricto. E inmediatamente pone monedas sobre la mesa y a cambio pide una biografía. Viren se sorprendió y preguntó, ¿de quién es la biografía? Iso respondió que era necesario el pequeño demonio de las 10.000 montañas. El anciano le preguntó al niño qué parte exactamente le interesaba. El chico respondió que, por supuesto, todo el asunto. Viren le preguntó si estaba tramando algo malo otra vez. El chico le preguntó en respuesta, ¿por qué estaba tan interesado? ¿Quiere unirse? Viren le dijo al tipo que dejara de decir tonterías y lo siguió. Pero para obtener esa información necesitan ir a otro compartimento. Al abrir la entrada secreta frente a él, Viren dijo que, dado de quién estaban hablando, les esperaban muchos descubrimientos. Unas horas más tarde, Iso ya había llenado una bolsa de libros para su información y los estaba leyendo lentamente. Pero la misma muchacha que había estado antes en la biblioteca lo vio nuevamente, leyendo y comiendo en un lugar lleno de gente. Pero la muchacha no estaba sola y le preguntó al sirviente si había logrado averiguar qué información había adquirido de Viren. El guardián fantasma de rango 3, Naraka, respondió que, siguiendo sus órdenes, le preguntó a Viren sobre las intenciones del hombre. Sin embargo, Viren respondió que no podía revelarle esa información. La muchacha lo miró enojada y le preguntó si hablaba en serio. Naraka respondió que sí. Y él cree que Viren no le respondió porque tiene algunas conexiones con este hombre. ¿Y deberían tomar otras medidas? La muchacha respondió que no, que lo dejara. Él ya les había dado la respuesta que necesitaban. Y si Viren se negara a responder incluso a sus preguntas. Solo había un grupo de personas en este culto que él no mencionaría, su padre y sus 7 hijos. Y ahora la cosa se pone más interesante. Y no solo pudo ver la máscara creada por los mejores técnicos de su culto. Pero también desactivó hábilmente la situación con el asesino, que estaba a punto de acabar con ella. Y ahora incluso está metiendo las narices en sus asuntos. La muchacha le ordenó a Naraka que averiguara todo lo que pudiera sobre este hombre. Su linaje, sus conexiones. Ella quiere saberlo todo.
Esta niña resultó ser la tercera hija de la emperatriz de la espada de la flor de nieve llamada Saeren. En este punto, Iso cerró el libro y dijo que esto sería suficiente para una comprensión general de los asuntos. Y Saeren no necesita preocuparse, porque la volverán a ver pronto. Después de todo, ella es el primer paso de su plan. La tercera señorita Eren es la más inteligente y talentosa entre las 10.000 montañas. Y para una mujer, es una candidata sorprendentemente fuerte para el puesto de vicelíder del culto del demonio celestial. Y lo que es mejor, su asistente Naraka también es una figura poderosa. Sus habilidades tanto de lucha como literarias están al nivel de los líderes de pabellón. Y eso le convierte en una de las figuras más solidarias incluso dentro del culto al demonio celestial. Pero ahora probablemente quieran saber por qué decidió acercarse a ella de esa manera. Pero la respuesta es muy sencilla, la razón fue ese bastardo. El séptimo hijo adoptivo del demonio celestial Mao. Proveniente de las 3 familias nobles más grandes del culto del demonio celestial. Nació con un físico yang celestial, lo que le permite acumular interno incluso a través de la simple respiración. Y es la más dorada de todas las cucharas de oro. Pero al menos eso es lo que dicen, pero en realidad es un simple tonto, que por su propia ignorancia se considera el más fuerte entre 10.000 montañas. Pero tiene un carácter perezoso que hasta un saltamontes envidiaría. Y lo que es más, una vez, estando en una casa de juego, este cretino dejó como garantía un objeto divino que le había sido dado por el mismísimo demonio celestial. Y el joven inútil que ha perdido todo su apoyo. Y la única en la que puede confiar es en la tercera joven señorita Saeren. En otras palabras, si quiere tomar el control de Mao, Eon juega un papel clave en su plan. Y ahora algo le dice que no le causó la mejor impresión. Pero necesita convertir al séptimo joven maestro del culto del demonio celestial en el vicelíder del culto. Iso se preguntó, ¿qué debería hacer con esta tarea inútil? Pero primero empezó a gotear y a determinar un curso de acción. Y aunque no sirve para nada. El séptimo joven maestro sigue siendo una figura destacada, ya que pertenece al primer rango de demonios. Y para alguien como él, que apenas había llegado al séptimo rango, sería casi imposible acercarse a él. Así que su primer paso es bastante obvio. Debe convertirse en el asistente del séptimo joven maestro Mao. Y afortunadamente este puesto ha estado vacante durante mucho tiempo. Si envías tu currículum, las posibilidades de conseguir este puesto son bastante buenas. Y el único problema es el codicioso jefe de la unidad de inteligencia, que no lo dejará ir tan fácilmente. Y por eso tendremos que recurrir al soborno. Después de cavar un hoyo, descubrió otro pasaje subterráneo, similar a un pozo. Hace 7 años, buscaba un lugar donde poder esconder todos los objetos de valor que había conseguido mediante el espionaje. Así fue como encontró este pozo abandonado. Y en ese momento, ni siquiera podía imaginar que dentro de él encontraría su depósito del demonio celestial. Iso saludó a su bóveda y dijo que solo mirarla era suficiente para mejorar su estado de ánimo. Y el hecho de que haya tomado todas estas riquezas del culto al demonio celestial lo hace aún más feliz. No habría podido ganar ni siquiera una 10ª parte de esta riqueza incluso si 3 generaciones de su familia hubieran trabajado en la alianza Murim hasta su muerte. Iso comenzó a mirar a su alrededor y pensó qué elegir. Y de repente encontró una espada y decidió que eso serviría. Y esta es una gran espada del oro más puro, una espada cortante de oro. Y si esta espada llama la atención de un hombre obsesionado con el oro y las espadas, simplemente se volverá loco. Iso pensó detenidamente y decidió que así lo haría. Pero como ya había llegado allí de todos modos, pensó que probaría suerte otra vez. Y miró con su mirada las puertas del muro demoníaco. En la bóveda del demonio celestial, encontró muchos objetos de valor. Primero, esta daga voladora blanca llamada Rayo Blanco. En segundo lugar, un arte demoníaco que acelera el flujo de y lo convierte en una tormenta absoluta. Iso sacó su cuchillo y usó la técnica de transformación del trueno en la pared. Y lo lanzó a gran velocidad directo a la pared. Iso liberó toda su energía en ello y sintió que hacía falta un poco más. Vio que ya solo le quedaban 2 alumnos por conseguir. Y solo hace falta tener un poco más de paciencia. De repente todo terminó en un momento e Iso dijo que pensaba que hoy definitivamente funcionaría.
Y este fue su intento número 9820. Y su propio cuerpo le está fallando. Debido a los 9 agujeros en su dantian, también conocido como el físico de 9 agujeros. E incluso si recoge interno, este seguirá filtrándose, razón por la cual no hace ningún progreso. Sin embargo, gracias al ginseng de trueno que encontró, ganó resistencia al rosa, lo que le permitió lograr al menos cierto éxito. Pero aún así, durante todos estos años nunca pudo mejorar su rango. Pero tuvo la premonición de que en el mismo momento en que llenara este fresco con de trueno, se producirían grandes cambios dentro de él. Y aunque todavía no es capaz de ello. Pero definitivamente no será la última vez que viene aquí. Pero quién sabe, quizá ocurra mañana. Al día siguiente, en la sede del cuerpo de contrainteligencia del culto del demonio celestial, el jefe del cuerpo, Yemsaik, dijo que debido a la visita inesperada de los invitados, sus manos temblaban. E incluso él, el jefe del cuerpo de contrainteligencia, Yemsaik, saluda a mi señora. Sin embargo, ¿podrá descubrir que la llevó a su humilde morada? Aren respondió que fue una decepción para ella. ¿Realmente pueden visitarse solo por determinados motivos? O tal vez fue porque recientemente él, el líder, se había vuelto muy cercano a sus 2 hermanos mayores. ¿Y ahora estás muy irritado por su visita? Saik respondió, ¿cómo podría un hombre tan humilde como él estar asociado con los jóvenes caballeros? Después de todo, él solo sigue las órdenes del hombre que le paga un salario. Aren dijo que espera mucho que el salario valga el riesgo que está poniendo su vida. Y sea como fuere, hoy ella acudió a él por otro motivo. Y él irá directo al grano. Y ella está interesada en el líder del tercer escuadrón, Zhang Yiso. ¿Y fue el jefe quien lo envió? Pero de lo contrario, el jefe del cuerpo de contrainteligencia no tendría ningún motivo para entrometerse en sus asuntos. Saik preguntó, ¿deberíamos indagar en sus asuntos? ¿Está hablando de Zhang Yiso ahora? Naturalmente, lo preguntó únicamente para evitar malentendidos. Él nunca daría una orden así. Ni siquiera lo había pensado y su declaración lo sorprendió mucho. Yemsaik, jefe del cuerpo de contrainteligencia del culto del demonio celestial. Dada su apariencia y su comportamiento astuto, puede parecer bastante frívolo al principio, pero no hay una sola persona en este culto que no lo tome en serio. En un momento, fue considerado uno de los candidatos para el puesto de fantasma de segundo rango y líder del pabellón. Un título que solo 5 personas del culto podían llevar. Poseía un poder de lucha tan superior que incluso entre todos los hijos de los líderes de culto, estaba clasificado entre los 50 mejores. Y todos eran conscientes de este hecho. Pero aunque por alguna razón desconocida fue degradado al rango 4 y jefe del cuerpo de contrainteligencia, nadie se atrevió a subestimarlo todavía. Por eso, si realmente está conspirando con sus 2 hermanos. Y sería correcto deshacerse de él aquí y ahora. Incluso si eso significa derramar la sangre de alguien. Y a juzgar por su comportamiento, piensa que ese imbécil ha vuelto a hacer algo malo. Y entiende perfectamente que está obsesionado con el dinero y se deleita en su poder, y además es un sinvergüenza, de esos que hay que buscar. ¿Pero es posible que esta vez se hubiera metido en serios problemas? Y parece que es así. Saik dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Sin embargo, según tiene entendido, ella vino aquí para obtener información sobre este hombre. En pocas palabras, cuando se trata de resolver diversos problemas, este tipo es un verdadero genio. Aren respondió que esperaba mucho que esa no fuera toda la información que tenía sobre él. Y veréis que su bondad también tiene sus límites. Saik dijo que por supuesto podía preguntar cómo se atrevía a hacerle eso, pero primero quería aclarar una cosa. ¿Y por casualidad no le extorsionó? ¿Y tal vez ella de alguna manera lo insultó en su cara o incluso recurrió a la violencia? Naraka le preguntó al jefe, ¿de qué clase de tonterías estaba hablando? ¿Por quién toma a la joven? Saik respondió que si su respuesta era no, sería un gran alivio para él. Pero si eso fuera cierto, estaría en graves problemas. Aren pensó que al reaccionar así en tal situación, ¿podría ser que Zhang Yisbo realmente no tuviera ninguna conexión con el jefe de contrainteligencia? Pero si actuó arbitrariamente, ¿cuál era su propósito? Saik dijo que si ella no estaba conectada con él de ninguna manera, no tenía sentido preocuparse. Y ese es el tipo de persona que es.
Aren le preguntó al jefe de qué estaba hablando. El jefe respondió que era natural que ella no lo supiera. Sin embargo, todos los miembros del culto local lo saben de primera mano. Aunque no es como si se les hubiera escapado esta información de alguna manera. Y desde los demonios de rango 4 Wandik Chul Yeon hasta el demonio de rango 5 Yeonwoo. Y no importaba lo poderosos que fueran y no importaba lo extraño que fuera, cualquiera que estuviera en malos términos con Iso. Y fue expuesto como espía. Y con la ayuda de evidencia irrefutable. Y piensa que no necesita explicar cómo terminó todo para ellos. Al fin y al cabo, ella misma lo sabe. ¿Y no es un trabajo profesional? Por eso le pusieron un apodo apropiado. Y si algo sale mal, no importa quién sea su oponente, Iso le clavará los dientes hasta que muera. Al fin y al cabo, él mismo es un perro rabioso. Sin embargo, él nunca volvería esos colmillos contra la joven, y tal vez ella no debería involucrarse con él después de todo. Aunque esto no es más que un consejo de un estúpido mentor a su exalumno. Así que no le importará si ella lo ignora. Aren respondió que si no sabía qué estaba pasando, debería olvidarlo. Y ella lo reprenderá personalmente. Y si es inocente, vivirá, de lo contrario, no se volverán a encontrar. Así que simplemente se olvidarán de todo. ¿No fue así como el líder logró sobrevivir todo este tiempo? Y de repente llegó Iso y comenzó a gritarle al líder que era él. Saik, al oír su voz, se sorprendió inmediatamente de que todo hubiera resultado así para ellos. Aren se sorprendió y reconoció inmediatamente esa voz. El jefe le preguntó a Iso por qué decidió presentarse a trabajar. ¿Y qué pesadilla es? El jefe inmediatamente ordenó a sus invitados que se escondieran detrás de esta pantalla. Naraka se sorprendió y preguntó, ¿qué clase de grosería era esa? ¿Y cómo se atreve a hablarle a la dama en ese tono? Y no en vano dicen, hay que aprovechar el hierro caliente. ¿No es esta una gran oportunidad para echarle un vistazo al tipo al que están a punto de reprender? El jefe dijo que deberían quedarse aquí por ahora. Y mientras tanto, descubre lo que ese tipo está tramando. Pero dejémosles que se comporten con calma. Naraka no entendía por qué el líder los trataba así y por qué los metía en el armario. Iso también se sorprendió porque estaba gritando y el líder no le respondía. Pero el jefe no le prestó atención y continuó bebiendo. Pero el hombre estaba confundido y preguntó, ¿qué clase de demostración de silencio era esta? Normalmente así es como reaccionan los espías cuando les pillan con las manos en la masa. El jefe se enojó y le preguntó en respuesta, ¿qué más significa con las manos en la masa? ¿Y qué hace él aquí de todos modos? ¿Quién les permitió entrar a su oficina sin permiso? Iso preguntó desde cuándo lo necesitaba. ¿Y qué pasa con la cabeza hoy? ¿Está escondiendo a alguna chica aquí? Naraka usó una voz oculta y le preguntó a la dama qué harían. Déjale dar la orden y le hará pagar por su grosería. Aren respondió que por ahora solo estaban observando. Y descubrirán si el jefe de contrainteligencia realmente no era consciente de sus actos. O bien está conectado con alguien más. Esta es su oportunidad de descubrir la verdad. Iso le dijo al jefe que estaba un poco irritable hoy. Pero luego lo dejó y entregó el papel, pidiéndole al jefe que lo aprobara y se marcharía inmediatamente. El jefe se sorprendió y preguntó, ¿qué era? ¿Solicitar una orden de allanamiento? Y preguntó a quién se dirigía esta vez. Y una vez incluso sacrificó su día libre para venir aquí. Iso respondió que no había nada de eso. Y quizás la cabeza ya ponga su sello. En realidad él también está bastante ocupado. El jefe asintió y dijo que no tenía sentido decirle nada a una persona que no lo iba a escuchar. Y de repente se acordó y dijo que quería preguntarle algo. Después de leer el artículo, se sorprendió y le preguntó, ¿cómo entender esto? Iso al principio no entendió y le preguntó al líder de qué estaba hablando. El jefe arrugó el papel y dijo que esto era una solicitud de transferencia. Iso actuó como si nada hubiera pasado y le preguntó al jefe si realmente estaba loco. ¿O se le ha olvidado cómo leer? ¿Y cómo va a trabajar sin él? El jefe aquí no arrojó este papel con una velocidad tan rápida que incluso el tipo se agachó y esquivó para que no lo golpeara.
El jefe empezó a gritarle y a decirle que esta vez definitivamente había cruzado la línea. Y después de todo lo sucedido, ¿decidió involucrar a los hijos del líder de su culto en sus planes? Iso preguntó con sorpresa, ¿qué otros planes? La cabeza se ha vuelto completamente loca. ¿Y qué le pasó y qué hizo? El líder no se detuvo ahí y pasó a sus ataques. Pero Iso logró reaccionar y esquivarlo. Iso cayó al suelo y le preguntó al líder si podían hablar. Y le parece que lo entendió mal. El jefe respondió que por lo que parecía, el tipo no entendía algo. ¿Entonces resulta que albergaba una serpiente en su seno? ¿Y cómo debería entonces entender lo que escribió? ¿Por qué decidió acudir a esa persona? A menos que haya alguna agenda oculta. Pero el jefe cambió de opinión y le dijo que se olvidara de ello, porque ya estaba cansado de limpiar su mierda. Y le propuso ir juntos al otro mundo. El líder levantó su espada sobre su cabeza y trató de matar a su estudiante. Pero Iso no corrió y le preguntó si hablaba en serio. ¿Y por qué sigue comportándose así, aunque lo niega todo? De repente todo cambió, e Iso sacó su espada y simplemente repelió el ataque del líder. El líder estaba en shock y ni siquiera podía creer lo que veía. Y mirando la espada del hombre, preguntó, ¿es esta una espada cortante de oro? ¿Y de dónde sacó algo tan valioso? Iso le respondió al jefe que sentía genuina curiosidad por saber cuán desesperado creía que estaba al darle tal regalo. ¿Realmente era para que pudiera tener un plan de respaldo si no podía convencerlo con palabras? El jefe preguntó sorprendido, ¿un regalo? Iso extendió la espada y respondió que era verdad y que debía aceptar su nueva espada y dejarla ir. Y esta vez realmente debería llegar hasta el séptimo joven maestro Mao. Y logró ahorrar suficiente dinero, y estaba cansado de la vida en el nivel 7, cansado de inclinarse ante los demás. Y si logra convertirse en asistente de uno de los descendientes de su señor, podrá convertirse en un fantasma de rango 3, a pesar de su pedigrí. Eso es todo lo que quiere. Y él cree que se lo merece. En ese momento, el jefe consideró al tipo un bastardo y estaba muy descontento con su decisión. Iso dijo que por eso le pide ayuda. Se lo pasaron muy bien juntos. El jefe le preguntó si se había vuelto completamente loco. ¿Qué hora es? Y yo pensé que él no creía tener ningún motivo oculto. Y Iso simplemente anhela honor. Pero incluso si su conversación confirma su inocencia, él ya está en la lista de la tercera joven amante, por lo que no será fácil apoyarlo. Y será mucho mejor si logra disuadirlo de ello. Y una vez decidido, le preguntó al chico si estaba seguro de que no se arrepentiría en el futuro. Iso se sorprendió y le preguntó al jefe, ¿qué le pasaba? Él es Zhang Yizhuo, después de todo, y cree que es capaz de hacer algo así. Y ahora le pregunta al jefe, porque le será mucho más fácil si le escribe una carta de recomendación. El jefe tomó una decisión y dijo que el tipo era un tonto. Recogiendo la carta del suelo, le puso un sello y se la entregó. Pero en su cabeza le decía que fuera a buscar a Madame Hinsan en Mon River Village. Después de todo, ella es responsable del examen de los guardias. Iso se mostró encantado y agradeció al jefe por tal servicio prestado. El jefe dijo que no hacía eso en absoluto porque le había dado la espada. Inspirar a sus subordinados es una de sus responsabilidades como líder. Y por lo tanto, como ya se ha hecho cargo del asunto, no hay necesidad de meter la pata. Pero Iso miró al líder y dijo que tal vez debería haberse limpiado la boca antes de decir algo así. Pero sea como fuere, él irá y se preparará para la partida. Al fin y al cabo, durante estos 10 años ha tenido que soportar dificultades solo. Pero el jefe le dijo que Iso no debía olvidar que, sin importar dónde estuviera, él seguía siendo miembro del cuerpo de contrainteligencia. Y por eso no debe permitir que las palabras de nadie lo lleven al desaliento. Y por supuesto él, como nadie, entiende que no es uno de ellos. Iso quedó impactado por tales instrucciones del jefe y le agradeció por todas las cosas buenas que recibió de su lado. Después de irse, el jefe dijo que se dirigiría a Madame Hinsan, y aunque ellos mismos escucharon todo. Sin embargo, como podía ver, este chico solo estaba interesado en sus propios deseos. ¿Está segura de que debe emprender un viaje tan largo? Aren dijo que el jefe se preocupa mucho por este subordinado. Ella incluso diría que no era propio de él en absoluto.
Sin embargo, sus objetivos sucios son un asunto completamente diferente. Debe comprender cuán seguras son sus palabras. Y ella personalmente le hará comprender este hecho. En ese momento, Iso vio que la tercera dama estaba pensando algo así. Sencillamente no puede ser de otra manera. El puesto de guardia no es apto para todos. Y aunque sería mejor decir que este puesto no se puede recomendar a todas las personas. De hecho, un guardián es una persona que está destinada a convertirse en la mano derecha e izquierda de un demonio de rango 1, el miembro más fuerte del culto. Si ese a quien sirve recibe el lugar de líder, la guardia solo le obedece a él y tiene poder sobre todas las demás personas. Y es por eso que solo personalidades destacadas son aptas para servir como ayudantes de los jóvenes maestros. Desde Naraki, uno de los antiguos líderes del pabellón de los 5 dragones, hasta Wansa, quien causó el caos en el mundo de las artes marciales, no hay un solo asistente que no se haya hecho un nombre. Pero dada la naturaleza seria de la tercera joven amante, podía imaginar lo difícil que era para ella aceptar el hecho de que era una representante de rango 7. Quien decidió postularse para este puesto luego de acosar a una chica en la biblioteca. Y lo más probable es que intente castigarlo con el pretexto de un examen, todo con el fin de mantener la disciplina en el Monte Tian. Y luego Iso dijo que ahora era el momento de conseguir apoyo. Y no puede esperar para conocer a Aren. Solo ella y él solos. Medio mes después, en la aldea del río Mon, a orillas del lago Moonlight, se encuentra el establecimiento más extravagante entre las 10.000 montañas. Pero están llenos de formas de placer como cantar, jugar y atraer clientes. En ese momento, un invitado llegó a la casa de huéspedes del inmortal de Jade y el sirviente salió a saludarla y le preguntó si estaría sola. ¿O está buscando a alguien? Pero si ella quiere algo, házselo saber. La niña señaló con el dedo al hombre y le preguntó, ¿cuánto tiempo hacía que había llegado allí? El sirviente se sorprendió y mirando más de cerca preguntó, ¿está hablando de ese hombre? Pero este es uno de sus invitados habituales. Por supuesto que es un hombre increíble, alojándose en el anexo del piso más alto de su establecimiento. Ya lleva aquí medio mes. Tira dinero como si fuera papel. La muchacha respondió, pero qué visión tan lamentable era. ¿Y el sirviente quiere decir que lo único que ha hecho durante las últimas 2 semanas es beber? El sirviente no la entendió y volvió a preguntar. Pero la muchacha no respondió y dijo que él estaba diciendo que su casa de huéspedes tenía una extensión. Ella nunca había oído hablar de ella. La sirvienta respondió que podía entender. Este lugar es solo para unos pocos elegidos. Fue creado para los invitados más importantes de su culto. Y le parece que ocupa una posición elevada si la ha interesado y puede decir buenas palabras sobre ella. La muchacha se sorprendió y le preguntó, ¿de qué estaba hablando? El sirviente le respondió que una pequeña propina y él arreglaría todo. La muchacha no estaba acostumbrada a esto y le preguntó, ¿qué clase de tontería era aquella? ¿Y cómo es esto posible? Pero de repente Iso la vio y gritó, ¡qué coincidencia! ¿Y es esta realmente la misma joven de mal carácter del pabellón de entrenamiento de Hegal? Y casi pensó que estaba equivocado. Sin embargo, no confundiría esta increíble aura con nada. La gente estaba en shock y no entendían de dónde venía la voz. Pero luego, al mirar más de cerca, pensaron que el hombre estaba hablando de aquella muchacha, y debido a su sombrero, casi no se podía ver nada. Iso le gritó que no fuera tímida y se acercara. Y hasta podrán compartir esta bebida, ya que ya se conocen. La muchacha no lo dejó solo y se acercó a él. Pero Iso dijo que no en vano dicen que si un accidente ocurre 2 veces, entonces es el destino. Y lo más curioso es que se conocieron en un lugar así. La muchacha se sentó a la mesa y respondió que él seguía diciendo esas tonterías, incluso después de todas sus advertencias. ¿No le enseñaron a tener cuidado con las palabras? Iso le preguntó si eso importaba ahora. Y normalmente en este lugar la gente aprovecha el alcohol y la noche para disfrutar de la compañía de los demás. Entonces sugiere hablar abiertamente. Y sobre por qué acudió a él, la tercera joven que usa la máscara. De repente los invitados la miraron y al verla en el libro dijeron que coincidía exactamente con la descripción que habían recibido de ella. El jefe ordenó inmediatamente a sus hombres que se prepararan.
Y en 7 minutos se desharán de estas criaturas. Aren quedó impactado por sus palabras y pensó en lo que acababa de decir. Él no solo conoce su verdadera identidad, sino que también predijo que ella acudiría a él en busca de ayuda. Pero de repente Iso dijo que estaba bromeando. Y no hay necesidad de tomarlo todo tan en serio. Y al final no tendría sentido, ¿no? ¿Por qué una joven noble rondaría por un pueblo tan modesto? Y si alguien descubriera su verdadera identidad, sus aventuras secretas se convertirían en la única noticia comentada en las calles. Y probablemente la joven nunca hubiera hecho semejante estupidez. Bueno, ya basta de esta charla inútil y vayamos directo al punto. Iso le dijo que le dijera lo que quería de él. Aren respondió que no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿Por qué estaba haciendo esas preguntas? El chico respondió que era porque ella era su examinadora. ¿O debería llamarla señora Hinsan? Aren se sorprendió al saber que ya sabía esto. Y tiene razón, la señora Hinsan realmente no existe. E incluso el mismo lugar a donde le dijeron que fuera estaba simplemente repleto de trampas peligrosas. Pero, ¿cómo lo sabía?, pensó. Iso dijo que, después de todo, ese era su trabajo en el cuerpo de inteligencia. Investigaciones, búsquedas e interrogatorios, descubre cosas que otros saben. Incluso los secretos más profundos y al final no queda nada que él no sepa. Y entonces, en medio del pueblo de artesanos, aparece un hombre haciéndose pasar por examinador. Y había algo en todo esto que realmente no le gustaba, así que decidió no ir allí. En lugar de eso, decidió esperar aquí. Y para que el verdadero examinador pudiera encontrarlo aquí. Y él respondió la pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza todo este tiempo. Aren pensó que si hubiera logrado sobrevivir, ella lo habría perdonado e incluso lo habría considerado para el puesto. Pero ¿quién habría pensado que abordaría esta situación de esa manera? Aren dijo que tenía que reconocerle su forma de pensar. Sin embargo, nunca llegó. Recibió una orden muy clara de un hombre de su rango y tuvo que obedecerla. ¿Y no es eso cierto? Iso se levantó y respondió que tenía razón. No cumplió con su deber y ofrece sus sinceras disculpas. Y le pide que perdone su error. Aren se sorprendió, porque pensó que empezaría a discutir, pero rápidamente admitió su error. La muchacha le pidió que le sirviera una bebida. ¿Y que responda por qué debería convertirse en el guardia del joven amo? Al fin y al cabo, en esta posición, incluso los hijos de familias nobles morían en una noche. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y corriente sin familia y sin estatus? Iso respondió que no importaba lo cruel que sonara, él era capaz de afrontar tales pruebas. Lo hará tan poderoso que estará entre los 3 mejores maestros jóvenes entre los 7 descendientes. En solo un año. ¿Y esta respuesta la satisfará? La niña hizo una pausa y vio que era simplemente una afirmación absurda. Y quiere decir que la derrocará a ella o a uno de sus 2 hermanos. Aren dijo que escuchó que simplemente estaba loco. Y parece que los rumores eran ciertos. El chico respondió que le agradecía el cumplido. Pero la niña dijo que todos son buenos charlando. Otra pregunta es si tiene suficientes habilidades para cumplir sus promesas. El chico respondió que ella tenía razón otra vez. Aren dijo que finalmente encontraron un punto común. Y luego dejar que demuestre que realmente es capaz de lidiar con un par de ratas molestas. Iso respondió que simplemente no tenía otra opción. Al fin y al cabo, es una orden de su examinador. Y señalando con el dedo, dijo que se haría cargo de los que estaban detrás de él. Y le preguntó, ¿qué haría? Aren respondió que claramente tenía muchas agallas, ya que tuvo el coraje de invitarlo a unirse a esta pelea. Iso la golpeó con una bebida y no discutió. Pero mientras bebían, los enemigos ya estaban preparados y los atacaron. El líder de la pandilla le dijo a sus hombres que se ocuparan primero de la niña. Y su misión es esa, pero inesperadamente, Aren usó su ataque y lo noqueó de un solo golpe. El enemigo quedó en shock y no podía creer que ella fuera capaz de noquearlo con una taza común y corriente. Y nadie dijo que era tan fuerte. Pero en ese momento, Aren dejó de jugar con ellos y con su velocidad se acercó a él y lo remató. La niña simplemente olió la sangre y se convirtió en una niña para la que no significan nada. Ella comenzó a perseguir a cada uno de los enemigos.
Pero los enemigos ya estaban asustados y ya pedían ayuda. Pero de repente, en el momento del impacto contra el enemigo, tenía en sus manos una bomba de humo y después de muerto la soltó y se extendió por el aire. Aren se cubrió la cara con la mano y se dio cuenta de que era veneno. Pero luego sentí y vi que era el ácido el que estaba corroyendo la piel. Y no planearon matarla. De hecho, querían revelar su verdadera identidad a todos los que están aquí ahora. Y quieren retratarla como una especie de ninfómana, que visita en secreto el pueblo de artesanos para satisfacer su pasión. Y sus hermanos han recurrido a trucos tan sucios. Pero qué patéticos resultaron ser. De repente, Iso se sorprendió y les dijo que simplemente miraran a esos matones groseros. ¿Y no sabe que es una falta de respeto obligar a una chica a revelar su rostro? La abrazó y le preguntó al examinador, ¿no es así? Aren miró y vio que se había ocupado de ellos muy rápidamente. Y ahora resulta que no solo es bueno hablando. La niña decidió no mostrar más su rostro y de inmediato se cubrió con un mantel. Ella le dijo al muchacho que tenía 4 días para llegar al palacio del séptimo joven maestro. Y que cumpla definitivamente su promesa. De lo contrario, ella personalmente le arrancará la lengua. Y de inmediato desapareció de la vista. Iso dijo que estaba consciente. Y que la señora Hinsan se cuide. Después de todo esto, fue a su habitación y le preguntó a la niña si se había deshecho de los cuerpos. La muchacha respondió que sí, que se habían encargado de todo. Ella hizo todo como él le ordenó, pero teme que no sea suficiente. Iso dijo que no tenía que preocuparse por eso. Por supuesto, fue una pena que durante todo este caos, alguien rompiera muebles caros. Pero los chicos hicieron un excelente trabajo. Y todo salió según lo previsto. Después de eso, Iso abrió el libro y dijo que, según el libro comercial, había logrado mejorar enormemente su eficiencia nuevamente. Y ese nivel no se puede lograr sin poner esfuerzo, aparentemente ella trabajó muy duro, Ongran. Ongran le respondió al maestro que era demasiado amable con ella. Y aunque la tarea fuese mucho más difícil, ¿hay algo en este mundo que ella no pueda manejar? Ongran es el propietario de la casa de huéspedes Jade Immortal. Y ella hará todo lo posible para devolverle su bondad. Después de todo, ella se convirtió en quien es solo gracias a él. Iso dijo que estaba volviendo a sus viejos trucos, tal vez debería dejar de hablar así. Él le dijo que ambos se beneficiaron de ello. Aunque no puede decir que no la entiende. El verdadero nombre de esta chica es Moyunran. El culto del demonio celestial la secuestró antes de que alcanzara la mayoría de edad. En el mundo de Murima, hacía tiempo que se la consideraba desaparecida. Y la salvó durante una de sus misiones. Y por alguna razón se han mantenido juntos desde entonces. Y ahora, gracias a su apoyo y a su inteligencia innata, se ha convertido en la dueña de Mon River Villa y ahora le sirve como su mano derecha. Y si alguien le pidiera que describiera su relación, la llamaría mutuamente beneficiosa. Una relación en la que uno se beneficia a expensas del otro. Aunque tiene la sensación de que ella los ve de manera diferente de alguna manera. Iso dijo que, sea cual fuere el caso, lo estaba haciendo bien. Ahora déjenle contar todas las historias que sucedieron en la casa de huéspedes del inmortal de Jade. Los espías tienen varias formas de obtener información. A veces se compra a informantes locales. A veces con el apoyo oculto de una de las organizaciones. Pero un espía como él, lanzado al corazón del territorio enemigo, necesita una fuente de información personal más fiable y a largo plazo. Y esa fue la razón por la que se había esforzado tanto para conseguir la casa de huéspedes del inmortal de Jade. Ongran le dijo al maestro que había recopilado toda la información necesaria tal como él había ordenado. El estado actual del culto del demonio celestial puede describirse como la calma antes de la tormenta. Iso respondió que esperaba algo así y que los acontecimientos futuros dependían de quién se convertiría en el próximo vicelíder del culto. Y, sobre todo, esto concierne a las acciones de las dos facciones más fuertes del culto al demonio celestial. 7 sabios a cargo de los asuntos judiciales y grupos, y 5 dragones a cargo de la administración. Y estas dos fuerzas principales son el tema de discusión más candente. Y su apoyo puede influir en cuál de los descendientes gane esta competición. ¿Y qué dirá Ongran, en su opinión, de qué lado se pondrá cada una de sus facciones?
Ongran respondió que, en su humilde opinión, el primer joven maestro, Yeon Mu-hee, era pedante y cruel en todo lo que hacía. Y en estos momentos se le considera el líder indiscutible. Al otro lado está el segundo joven maestro, Muanson. Cada acción está literalmente llena de un pedazo de su alma. Y trata a sus subordinados como amigos, lo que le ayuda a ganar cada vez más seguidores. Y es por eso que cree que los ancianos, que valoran la estabilidad, apoyarán a Mu-hee, y el grupo de 5 dragones, que sueña con el cambio, apoyará a Muanson. Iso preguntó, entonces, en su opinión, ¿sus opiniones estarían divididas debido a los temperamentos de los dos jóvenes señores? ¿Pero entonces qué pasará con la tercera joven? Hasta donde él sabe, el líder actual confía más en ella. De manera que, aunque el verdadero talento esté oculto, aún así brilla. Ongran respondió que era bastante obvio que tenía cualidades sobresalientes. Cualidades que resaltan incluso en el contexto de los jóvenes señores. Pero a este ritmo se está aislando aún más. Chonmuni y Muansun pueden encontrar peligroso su temperamento. Y lo primero que intentarán es deshacerse de ella. Y en el mejor de los casos, son 6 meses. La posibilidad de que muera durante este tiempo es extremadamente alta. Iso la escuchó y comprendió que su pronóstico era exactamente el mismo, pero no podían dejarla morir tan pronto. Después de todo, la necesita como escudo. Al menos hasta que Mao esté firmemente establecido en su puesto. Iso decidió salir a hacer algunos recados y le preguntó a la niña cómo estaba Mao. ¿Sigue siendo tan malo? Ongran respondió que sí. Lo tratan como a un invitado especial, sin pedirle nada a cambio, tal como había pedido el maestro. Pero todos los días viene aquí con algunos bandidos, se divierte con ellos, bebe. Y por culpa de él, su establecimiento sufre grandes pérdidas. Iso escuchó y ordenó que siguieran complaciéndolo por ahora. Al fin y al cabo, muy pronto lo exprimirán hasta secarlo y le quitarán todo lo que consiguió llevarse. Y así, después de unos días, había un sombrío bosque de bambú en la frontera sur de la villa del Habla Lunar, y en algún lugar en las profundidades de este bosque se encontraba una finca de aspecto feo. El pobre anciano le dijo al jefe que realmente no quería venir aquí. Pero le ordenaron que le entregara un mensaje. Así fue como sucedió todo. El joven caballero llamó mensajero al anciano y le ordenó que repitiera lo que había dicho. ¿De verdad va a venir alguien aquí en un par de días? El anciano respondió que la tercera joven había dicho que enviaría un asistente que ella misma había seleccionado para él. Y dijo que se trata de una persona talentosa que ha pasado por un cuidadoso proceso de selección. Y también le pidió que lo saludara apropiadamente. El joven caballero abrazó al anciano y le preguntó, ¿de qué estaba hablando? ¿Y de qué saludo habla? ¿Y no sabe qué pasó con los supuestos asistentes que ella le envió anteriormente? ¿Y cuántos días cree el viejo que les tomará salir de este lugar llorando y mocoso? El anciano comenzó a golpear al caballero en las manos y le respondió que no podía respirar. El joven maestro dijo que como su hermana ya había decidido enviarle otro asistente, no podía simplemente echarlo de allí. El caballero preguntó, ¿cuál era su nombre? El anciano recordó y respondió que su nombre era Zhang Yiso. El caballero dijo que creía que tenía algún tipo de título. Y dados sus antecedentes, lo más probable es que no sea el líder del pabellón, o tal vez algún tipo de vicelíder. El anciano respondió que no, él no era el vicelíder del pabellón. Es el líder del tercer destacamento del cuerpo de contrainteligencia. El señor quedó muy sorprendido y le pidió que lo repitiera nuevamente. ¿Realmente se refiere al decir jefe de escuadrón a un puesto muy alejado del de líder de pabellón? Entonces, ¿literalmente no es nadie? ¿Un hombre que está por debajo incluso de un capitán regular en la jerarquía? El anciano le respondió al señor que todo estaba correcto. Pero el señor se enojó y dijo que preguntaría por si acaso, quizás había alguien detrás de él. ¿O es algún tipo de hijo ilegítimo de una familia famosa? El anciano respondió que hasta donde él sabía, no. Él no es más que un simple plebeyo de las afueras. El caballero se sintió un poco raro y preguntó, ¿plebeyo? Y finalmente decidieron enviarle a alguien que definitivamente fuera adecuado para él. Y ahora todo está claro para él. Después de todo, se preguntó por qué su hermana había decidido enviarle un nuevo asistente.
Y ella debió enterarse de sus dificultades financieras. Y decidió enviar a algún pobre tonto, a quien pudiera utilizar para ganar algo de dinero. Y ahora apuesta a que así es. Una persona tan sabia como ella nunca le habría enviado a alguien como él sin una buena razón. Y le preguntó al anciano si tenía razón. El anciano se rió y respondió que sí. Pero el señor le golpeó la espalda con la mano y le preguntó si él también pensaba lo mismo. Pero esto es simplemente genial. Y cuando aparezca, te dejará en ropa interior y te echará de aquí. Y después de eso, durante un tiempo no podrás preocuparte por el dinero para el ron. Y ahora el viejo puede irse. Y que transmita su agradecimiento a su hermana. Pero antes de irse, que entregue el dinero. Y eso es todo lo que tiene. Después de esto el viejo salió, abrió su bolsa y tiró toda la tierra que había en ella, diciendo que precisamente por eso no quería venir. Al fin y al cabo, este sinvergüenza resultó ser un idiota aún más grande de lo que creía. Y siente que hay algo mal con su cabeza. Y aunque parece más bien un niño. Aún así, no está del todo seguro de poder decir que tuvo suerte. De hecho, si fuera un completo cabrón, lo habría matado aunque fuera el objetivo de su misión, dijo Iso mientras se quitaba la máscara. Y aún así, ¿cómo se atreve a tomar todo su dinero?, pensó Iso. E inmediatamente regresó a donde estaba el amo. Al regresar junto al maestro, utilizó sus poderes para que éste cayera de rodillas y no pudiera respirar. El señor se enojó y le preguntó al chico, ¿qué estaba pasando? Iso sabía que no podía dejar que se saliera con la suya. Y es hora de la primera lección. En ese momento, en la Alianza Murim, en la sede de la sucursal provincial de Hubei, en la biblioteca, la niña estaba estudiando las noticias y deshaciéndose de los documentos. La niña estaba feliz después de recibir la carta. Después de todo, vi que la operación de implementación en cada una de las regiones iba según lo previsto. Y a este ritmo, podrán crear una red de inteligencia mucho más fuerte en los territorios de la facción no tradicional y el culto del demonio celestial. Pero pensó, ¿por qué insistir en usar una máscara si tan solo pudiera entrar allí? ¿Y por qué carajos no se le permitía encender la luz? Después de todo, siente como si sus ojos ya estuvieran saliendo de sus órbitas. Y desde documentos con código braille hasta cifrados especiales, aquí no hay nada que se pueda leer fácilmente. ¿Y realmente cree el abuelo que la cabeza de su nieta es capaz de sobrevivir a semejante prueba? E incluso pensó simplemente en pedir un traslado. Después de todo, ella comienza a cansarse de estar en ese terrible lugar para siempre, y todo cubierto de polvo. Y tal vez encontrarle un trabajo en algún lugar más soleado. Y de repente vio que había llegado un informe del número 103. ¿Y por fin se había puesto manos a la obra? Y de repente lo leyó y la carta decía que había llegado al palacio. Y ahora, si llegó al palacio, significa que ya ha llegado al palacio del séptimo joven maestro. Y no ha pasado mucho tiempo desde que le fue encomendada la tarea, y ya ha llegado tan lejos. Pero ella miró más de cerca y pensó que en realidad estaba planeando convertir a este psicópata en el líder de una secta. Iso regresó a la casa y estaba en shock. Dijo que entendió todo a la vez, cuando todavía estaba en forma de mensajero. Y desde el césped crecido en el patio hasta la basura esparcida por todas partes. Este lugar es un verdadero basurero. Iso pensó, sea cual fuere el caso, ¿qué estaba pasando por su mente? Y por muy desierta que parezca esta finca, sin sirvientes aquí también hay demasiado silencio. Pero él no quiere oír que ese bastardo ya está en pleno día y todavía está durmiendo. Pero de repente oyó que alguien gritaba detrás de la puerta. Iso se presentó como un buen hombre y le preguntó al séptimo joven maestro si estaba dentro. Y él es su nuevo asistente. ¿Podría el caballero concederle un minuto de su tiempo? De repente el séptimo señor le dijo que entrara. Y en ese momento Iso le dio las gracias y dijo que como al maestro no le importaba, pedía perdón por la intrusión. Y de repente un puño voló hacia él desde el desfiladero. El caballero simplemente se rió y dijo que le daba la bienvenida al patético líder del escuadrón. Y él considerará esto como un saludo, así que dejará que gaste todo su dinero y se vaya de aquí. Y si no quería conseguir más, de repente en un momento Iso logró reaccionar y de inmediato le agarró la mano. El señor estaba un poco sorprendido y no sabía cómo sucedió esto.
Al fin y al cabo este tipo logró esquivarlo. Pero Iso no le permitió seguir tratándolo así y se montó sobre su amo apoyándose sobre ambas rodillas. Iso solo vio en él a un bastardo normal y corriente, pero eso era lo que esperaba. Y no podía dejar que se saliera con la suya. Después de todo, en el culto al demonio celestial, hay 3 familias que ocupan posiciones de liderazgo. Además de sus deberes como ancianos, también sirven directamente al líder del culto. Un sabio demoníaco que es el mediador del Montechón. Segundo anciano Yeon Osan de la familia Yeon. E incluso un líder militar despiadado que no tiene igual en términos de valentía y lealtad. Tercer anciano Men Chulen de la familia Men. Y el más respetado entre ellos es el que se considera de un nivel superior, el dragón silencioso Imuji, que ha ocupado el puesto de primer anciano durante 4 generaciones. Primer anciano Mailson de la familia Ma. Y Mao proviene de la familia Ma, una de las familias más prestigiosas del culto del demonio celestial. Ongran dijo anteriormente que el líder del culto lo eligió por casualidad durante su visita a la familia Ma, después de lo cual Mao fue adoptado como hijo adoptivo del líder del culto. Y los extraños podrían pensar que era muy afortunado y que el camino de su vida estaba sembrado de innumerables flores. Pero en realidad ese camino era extremadamente espinoso y estaba lleno de malas hierbas podridas y venenosas. Después de todo, el séptimo joven maestro era en realidad un hijo ilegítimo que era menospreciado por todos. E incluso le obligaron a barrer el patio familiar. Iso dijo: eso es todo. En ese momento, la familia Ma estaba promocionando al hijo adoptivo del líder del culto, Ma Yisin, el hijo mayor de Melson. Ongran respondió que era absolutamente correcto. Es por esto que la familia Ma estaba completamente perdida. Un niño ilegítimo que barría el patio atrajo la atención del líder del culto. Desde la perspectiva de la familia Ma, debe haber parecido como si el sirviente y su amo hubieran intercambiado lugares. Iso dijo que en ese momento parecía que era un gran honor para la familia Ma. Incluso organizaron una fiesta para celebrarlo. Pero era solo un espectáculo para el público, para que su familia no quedara mal. Y entre aquellos que conocían la verdad, ya se había convertido en un hecho generalmente aceptado que la familia Ma hacía tiempo que había abandonado a Mao. Y algunos incluso creyeron que el líder del culto, Jinu Wan, decidió adoptar a Mao solo para mantener a la familia Ma bajo control. Ongran vio que resultó que el propio caballero ya lo había entendido todo. Al fin y al cabo, innumerables informantes han sudado sus ojos para obtener esta información. Y mi señor, ¿hay algún detalle sobre el culto al demonio celestial que haya escapado a su atención? Ongran le dijo al maestro que todo estaba correcto. Y teniendo en cuenta que el primer anciano Mailseon apoya al primer joven maestro Chan Muji en lugar de Mao. Y podemos decir con seguridad que esto está casi oficialmente confirmado. Iso respondió: ¡qué viejo más despiadado! Y aunque Mao es un mestizo, sigue siendo su carne y sangre, pero el anciano continúa tratándolo con tanto desdén. Iso se preguntó si realmente querían convertir a este idiota en el líder del culto. ¿Y qué estaba planeando aquel viejo excéntrico, el líder del pabellón oculto? ¿Realmente se ha vuelto completamente senil? Pero en realidad, a él definitivamente esto no le habría sucedido. Pero sea como fuere, este bastardo de Mao no es más que otro criminal con su propia historia de fondo llena de lágrimas. Y ahora Iso recordó que tenía un solo método que sería perfecto para entrenar a semejante escoria. El séptimo caballero preguntó: ¿qué diablos estaba pasando aquí? Iso respondió: ¿cómo es esto posible? También es el séptimo joven maestro. El problema es que pensó que el señor estaba siendo atacado y reaccionó sin siquiera pensar. Iso dijo que no quiso faltarle el respeto en su primer encuentro. Y realmente lo siente sinceramente. Y está a punto de morir de vergüenza. El séptimo caballero levantó la cabeza y le dijo al muchacho que estaba loco. Y al instante se desmayó y cayó al suelo. Después Iso le dijo a Mao que estaba encantado de conocerlo. Y espera que se hagan amigos suyos. Unas horas más tarde, Mao recobró el sentido y gritó, preguntando qué había pasado. Mirando alrededor de la habitación, vio que estaba en sus aposentos. Pero que no digan que este psicópata hizo la cama y se fue, y hasta arregló la puerta. Y empezó a interesarse en general por lo que le pasaba. Y de repente en la cama vi una carta que habían dejado.
Iso le escribió al caballero que se veía extremadamente cansado, por lo que decidió despedirse. Y volverán en un par de días a saludarlo nuevamente con todas las formalidades. Mao se enojó y mentalmente le respondió al asistente de Iso que harían exactamente eso. ¿Pero quién se cree que es para darle órdenes? Mao rompió su carta en pequeños pedazos y dijo que este patético jefe de escuadrón se había vuelto completamente loco. Y si lo piensas, este loco idiota. Y está completamente seguro que ni siquiera lo imaginó. En ese momento definitivamente estaba sonriendo. Al admitirlo, se enojó aún más y dijo que no era tan simple. Pero deja que Iso espere, le dará una bienvenida inolvidable. Pero en este lugar había una ciudad llamada Tienshan. Es la patria y lugar de reunión de todos los miembros del culto del demonio celestial. Y como este lugar es un caldo de cultivo para el camino demoníaco, decenas de miles de miembros de cultos que han jurado lealtad a su líder han echado raíces aquí. Y así formaron su propio pequeño país. Pero de esta manera el control de la nueva religión no afectó a todos. Algunas facciones podrían fácilmente formar sus organizaciones aquí y acumular poder. Y este lugar es uno de estos grupos. La facción del Dragón Negro, liderada por Yun Tae, un antiguo fantasma de rango 6. Han sido dominantes en la aldea Wona durante bastante tiempo. Se puede decir que esta organización tiene una base extremadamente sólida. En ese momento, el líder de la facción del Dragón Negro, Yun Tae, vio al séptimo señor y pensó, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué está de ese humor? Pero primero necesita calmar la situación. Tae se volvió hacia el séptimo joven maestro y le preguntó, ¿qué lo trajo a su humilde morada? Simplemente estaban jugando entre ellos. Si está aburrido, puede unirse. Mao le preguntó si creía que estaba de humor para eso ahora. Tae se asustó y respondió que no y pidió perdón. Mao le dijo que lo olvidara, porque tenía una cosa para ellos. Hay alguien aquí que lo está molestando y quiere que se ocupen de él. Su nombre es Zhang Yiso. Y a partir de mañana asumirá el cargo de asistente suyo. Tae pensó por un momento y le respondió al maestro que si él era su asistente, significaba que era al menos un fantasma de rango 3. ¿Y quiere que se enfrenten a semejante monstruo? Y todos los demás guerreros se preguntaban qué habían hecho para ofender a su señor. Tae preguntó, ¿pero qué pueden hacer? Ya han asumido otra tarea y temen no poder ayudarle todavía con este problema. Y si el asunto es realmente urgente, puede preguntar a otra persona. Pero Mao se enojó y dio un puñetazo sobre la mesa. Pero el golpe fue tan fuerte y ominoso que de un solo golpe la mesa se rompió en dos partes. Tae se sorprendió al romper la mesa con sus propias manos. Y una mesa de 120 kilogramos con refuerzo metálico. Mao le preguntó si estaba seguro de que no podían ayudar. Tae se asustó y respondió que por supuesto que podían. Tienen mucho tiempo libre. Y sea como sea, no son más que escoria común y corriente, ¿qué podrían hacer contra su asistente? Mao le dijo al chico que aún no había aprendido nada, pero que ya temblaba de miedo. ¿No está cansado todavía de quejarse? Después de todo, la persona de la que está hablando es un fantasma de rango 7, así que... Pero Tae se sorprendió y preguntó con sorpresa, ¿un fantasma de rango 7? ¿Y esta persona debería convertirse en su asistente? El caballero respondió que eso era exactamente lo que había dicho. Tae también se enojó y preguntó, ¿de dónde salió este bastardo? Y que algún fantasma de séptimo rango arruiné el humor del joven maestro. Y que el caballero no se preocupe, recordará esta lección durante mucho tiempo. Mao le preguntó al niño si había sentido un repentino aumento de confianza. Pero entonces los estará esperando mañana por la mañana. Y que se lleven consigo a alguien más fuerte. Y si llegan tarde, están jodidos. Tae respondió que todo sería como debía ser. No se atreverían a llegar tarde. Y por último, que el caballero se cuide a sí mismo. Después de todo esto el chico suspiró y dijo que por fin ese sinvergüenza se había ido. Él solo viene aquí cuando necesita algo. Pero en cualquier caso, necesitamos reunir a la gente. ¿Y cómo se llamaba ese fantasma de séptimo rango? El guerrero respondió que era Zhang Yiso. De repente, Tae se volvió hacia el guerrero y le preguntó, ¿quién diablos es él?
¿No sabe que solo los líderes pueden asistir a la reunión con el joven maestro? El guerrero se disculpó y respondió que era nuevo y por lo tanto no sabía, y ya se iba. Tae lo miró y vio cómo se comportaban los niños en estos días. Pero se preguntó cuánto tiempo habían tenido a este tipo. Después de que el tipo cerró la puerta, se quitó la máscara y dijo que Mao era simplemente un patán. Y aunque no era sorprendente, siempre se comportaba así. Pero eso es aún mejor. Él diría que este nivel de desafío era simplemente necesario. De lo contrario, enseñarle sería muy aburrido. Al día siguiente, Tae fue donde el maestro y le dijo que había reunido gente. Mao preguntó, ¿están seguros de que tienen todo listo? El guerrero respondió que nunca dejaría de cumplir su orden. Y trajo al más fuerte aquí. Y chicos experimentados. Y por supuesto, no me gustaría alardear, pero en la facción del dragón tigre a la que una vez perteneció, un fantasma de rango 7 solo sería bueno para el papel de pulidor de herraduras. Y este ayudante del maestro no es su igual. Y garantiza que muy pronto le pedirá disculpas de rodillas. Y tendrá suerte si no se moja los pantalones mientras lo hace. Y de repente los guerreros le dijeron al jefe que el tipo estaba aquí. Y entonces Mao dijo que el llamado líder del escuadrón, Zhang Yisou, finalmente había llegado. Iso no tenía miedo de nadie y se paró justo frente al guerrero más grande. El guerrero dijo que escuchó que el muchacho se atrevió a molestar al séptimo joven maestro. Era el líder del grupo Dragón Tigre, Sam. Iso respondió que probablemente era así, pero ¿quién era él? Al fin y al cabo, unos ojos tan separados sugieren que tiene un ángulo de visión muy bueno. El guerrero respondió que su nombre era Sam. Iso no se sorprendió y dijo que ese nombre le sentaba perfecto, de eso no tenía ninguna duda. Iso les preguntó si estaban seguros de que Somu tenía un lugar en la facción del dragón negro. Lo habría entendido si se tratara de Byun. El pez gato se enojó y le preguntó al tipo, ¿cómo se atrevía a compararlo con un pez? ¿Quería morir? E inmediatamente comenzó sus ataques. Mao le preguntó al guerrero si ya habían empezado a tratar con él. Tae respondió que les había pedido que esperaran la llegada del maestro. Y ahora cree que simplemente no pudieron contenerse. Y a veces realmente hacen lo que quieren, pero solo porque son infinitamente leales al joven amo. Pero cuando salieron vieron una foto de Iso noqueando a uno de los más fuertes del grupo. Iso miró sus bolsillos y dijo que Sam, para ser un bandido, tenía los bolsillos demasiado vacíos. Y no hay nada que quitarle. De repente Mao se le acercó y le preguntó quién era. Iso levantó la cabeza y preguntó sorprendido, ¿el séptimo joven maestro también está aquí? Y su asistente Zhang Yisou informa sobre el inicio de su primer día de servicio. No, lo tomó por sorpresa y resultó que le faltó el respeto, pero ¿cómo se siente el señor Mao? Mao lo llamó con malas palabras y le preguntó si ahora hablaba en serio. ¿Y cómo se atreve a preguntar por su condición? ¿Y esto es algún tipo de broma? Iso se rió y respondió que escuchaba ese tipo de elogios muy a menudo. ¿Y puede el señor decir quiénes son estas personas? ¿Los había reunido aquí para su ceremonia de bienvenida? Mao respondió que era verdad. Y cuanto más gente, mejor. Podrá disfrutar de su ceremonia de bienvenida hasta que muera. ¿Pero qué dirá el chico? ¿Aún quiere ser su asistente? Iso respondió, por supuesto. Sus sueños son grandiosos, pero sus orígenes son más bien humildes. Y espera avanzar en su carrera como asistente del séptimo joven maestro. Y para decirlo de forma sencilla, solo está intentando aferrarse a un salvavidas. Mao se enojó y gritó que era un idiota. Y en ese caso llegó al lugar equivocado. ¿No sabes que ha tocado fondo? Iso le dijo al señor Mao que no tenía que preocuparse por eso. Después de todo, el chico realmente entendió que lo conocía mejor que nadie. Iso le dijo al maestro que solo necesitaba seguir sus instrucciones. Y lo llevarán a la cima. Mao se sorprendió y no entendió lo que este tipo quería decir. ¿Este tipo realmente se ha vuelto completamente loco? ¿Y por qué escucha con tanta atención sus palabras? Él no es más que basura. Patético fantasma de séptimo rango. Pero Mao se volvió hacia sus sirvientes y les preguntó, ¿cuánto tiempo iban a permanecer allí estúpidamente? Que se pongan a trabajar ya.
Tae le respondió al caballero por temor a que entendiera. Después de esto, Tae inmediatamente se enojó con sus guerreros y preguntó, ¿por qué estaban allí parados? Que se pongan a trabajar rápido. Y le darán una cálida bienvenida. Todos los guerreros, inmediatamente después de esta orden, lo atacaron a la vez. Iso le preguntó al joven maestro, ¿qué dijo? Cuanto más, mejor, ¿verdad? Y ahora ve que él y el señor Mao piensan igual. De repente Tae levantó la cabeza hacia el cielo y, sin comprender, preguntó, ¿qué es esto? En ese momento gritó que algo se acercaba a ellos. En ese momento, Iso se quedó en el lugar y esperó que sus subordinados lo ayudaran. Los soldados preguntaron quiénes eran. ¿Es esto realmente una emboscada? Y de repente uno de ellos reconoció a los chicos de Iso y dijo que estas eran las túnicas de color rojo sangre, del cuerpo de contrainteligencia. Iso dijo que llegaron aquí muy rápido. Y cuando logró llamarlos, pensó el chico. Y ahora que todos los invitados están aquí, es el momento de la verdadera ceremonia de bienvenida. Y de repente salió el jefe y le dijo a Iso que era una bestia. Al fin y al cabo, ¿no entiende cómo entender esto? ¿Entonces no lo tomó en cuenta? Mao quedó en shock en ese momento, porque Yemsaik, el jefe del cuerpo de contrainteligencia, vino a verlo. Y el maestro de la hermana Aren, uno de los pocos selectos que tienen acceso a audiencias personales con el líder del culto. Y es uno de los representantes más fuertes de la nueva generación. ¿Pero qué hace aquí un hombre de su calibre? ¿Y no es Iso simplemente un líder común y corriente de uno de los escuadrones? El jefe se volvió hacia Mao y se presentó, diciendo que él, el jefe del cuerpo de contrainteligencia, le daba la bienvenida. Los guerreros también se arrodillaron y dijeron que daban la bienvenida al séptimo joven maestro. Mao se sorprendió y preguntó, ¿por qué lo mismo? El jefe respondió que incluso si abandonaba su casa, seguía siendo miembro de su familia. Y entonces vino aquí para decir una buena palabra sobre él. Y también le gustaría comprobar su futuro lugar de residencia. Y, según tiene entendido, aquí no se esperan gastos especiales. Y esta opción le viene perfecta. En ese momento, Tae se asustó y se dio cuenta de que estaba acabado. ¿Y quién habría pensado que un patético fantasma de séptimo rango resultaría ser miembro de una feroz agencia de contrainteligencia? Y lo que es más, si el propio jefe de contrainteligencia está tan preocupado por él, significa que para él es una de las figuras clave. Se metió con la persona equivocada. Pero de repente Iso los miró llamándolos basura y preguntó, ¿todavía están aquí? ¿No ven que aquí se comunican personas respetables? ¿O debería enseñarles personalmente una lección sobre cuándo no interferir en los asuntos de otras personas? Tai inmediatamente le dijo al joven maestro que escoria como ellos claramente no tenía nada que hacer allí. Mao se sorprendió y preguntó, ¿de qué estaba hablando? Pero Tai ya estaba corriendo y gritándole que estaba agradecido al maestro por todo. ¿Pero ya se van? Mao se enojó y preguntó, ¿a dónde estaban corriendo? Iso miró a Mao en ese momento y le dijo que mirara con atención, porque esa es la realidad. Pero cuando él estaba cerca, actuaban como si estuvieran completamente dedicados a él. Sin embargo, esto era solo un juego, respaldado por el título del séptimo joven maestro. Un castillo de arena común y corriente que puede derrumbarse al más mínimo toque. Al final, no es más que un bastardo arrogante y patético que no tiene ni un solo subordinado leal a pesar de todo el tiempo que pasaron juntos. Y el primer paso en su formación es hacerle consciente de este hecho. El jefe le dijo al chico que esto era lo que quería decir con su debut. Y normalmente le deja entrar en sus asuntos, por lo que incluso decidió que tenía algunos problemas. Y quebrantar su voluntad desde el primer día es claramente su estilo. Pero Iso le dijo al jefe que si hubiera terminado, le habría pedido que se fuera. Aunque Mao era su maestro solo de nombre, no quería hacer de ello un escándalo mayor. El jefe respondió que ya estaba a punto de irse. Y deseó que el chico se cuidara. Y si de repente le parece que ese trabajo está más allá de sus capacidades, siempre están dispuestos a aceptarlo nuevamente. Cuando se quedó solo, Mao le preguntó al tipo quién era. Y es bastante obvio que es una figura bastante influyente, pero ¿por qué debería convertirse en su subordinado? ¿Y qué significaba que lo llevaría a la cima? Iso respondió, ¿qué pregunta más obvia?
¿Quién cree que está por encima de él en el culto demoníaco? Y este es el vicelíder del culto demoníaco. Y el hombre que tarde o temprano tomará el lugar del líder del culto y gobernará el mundo entero. Entonces quiere convertirlo en el vicelíder del culto. Mao se sorprendió y preguntó si había algún problema con la cabeza del chico. Iso respondió que escucha eso a menudo. Sin embargo, estas son simplemente acusaciones infundadas. El señor empezó a gritar y a decir que resulta que solo es un maldito parlanchín. ¿Y cómo piensa hacerlo vicepresidente? Especialmente siendo un fantasma de rango 7. ¿Pero cuándo, dónde y cómo sucederá esto? ¿Por qué pensó siquiera que esto era posible? Iso respondió que lo consideraba absurdo, pero que aún seguía considerando diversos métodos. Y parece que seguía interesado en su propuesta. Mao respondió que no, y que solo quería escuchar cuántas tonterías más podía inventar ese tipo. Iso respondió que en ese caso, tendría que alejarse un poco para iniciar el plan. Y como el caballero podía comprender, en ese momento solo estaba rodeado de moscas inútiles. Y hubiera sido mucho más fácil para ellos si sus otras relaciones también hubieran sido normales. Pero había arruinado sus relaciones no solo con la secta, sino también con sus parientes de sangre. Después de estas palabras, Mao simplemente se puso furioso y atacó al hombre, gritándole que no hablara de ello. Pero Iso simplemente se quedó donde estaba en ese momento y con una mano detuvo fácilmente el ataque de Mao. Iso dijo que era simplemente una vergüenza. Y ceder a la más simple provocación es una cosa, pero poner toda tu fuerza en un golpe de modo que no tenga efecto. Tanto su honor como sus artes marciales están en terribles condiciones. Mao se sorprendió y pensó, ¿cómo podría un debilucho bloquear su golpe? Y con tanta facilidad. Iso no se esforzó demasiado y con un poco de energía realizó un contraataque y arrojó al caballero a un lado. Iso le preguntó si entendía ahora. Qué insignificante es su fuerza, venerable séptimo joven maestro. Pero todo está bien. Después de todo, ahora tiene un nuevo maestro. El niño extendió la mano y dijo que primero tendrían que enseñarle algunos modales. Después de eso, le ayudará a alcanzar la autoestima y también le ayudará a mejorar sus artes marciales. Y se asegurará de que todos lo reconozcan. Mao se quedó un poco sorprendido y la palabra acerca de ser reconocido se fijó en sus oídos. Inmediatamente recordó cómo sus mayores le dijeron que recordara esto por el resto de su vida. Si anda por ahí sin saber cuál es su lugar, recibirá una buena paliza. De repente, Mao se enfureció y, dirigiéndose a gran velocidad hacia el tipo, en el último momento se movió hacia un lado y saltó al cielo, huyendo. Mao salió corriendo y le gritó que dejara de decir tonterías. Iso preguntó, ¿al final simplemente se escapó? ¿Y cómo iba a sobrevivir en ese insidioso culto demoníaco sin agallas? Pero él cree que esta vez le podrán dejar ir. Escuchó que tenía el mejor centro de energía de todo el culto demoníaco. Y bastante bueno para un golpe normal lleno solo de interno. Pero al mirar su mano, se sorprendió de que tal potencial no pudiera encontrarse ni siquiera en el monte Tian. ¿Pero por qué el culto demoníaco lo ignora tanto? Incluso si es el hijo de una amante, fue elegido por el propio líder del culto. Iso apretó el puño y dijo que lo descubriría durante su próxima reunión. Y por ahora, dejará en paz a su violento amo. Y al menos por un tiempo. Y ahora es el momento de limpiar su entorno. Mao llegó a la ciudad y estaba muy disgustado. Empezó a gritar delante de todos que estaba a punto de morir de vergüenza. Después de todo, él entendió que ser derrotado por un fantasma desconocido de séptimo rango, escuchar todas esas tonterías sobre el honor y las artes marciales, sobre cómo lo llevarían a la cima. Pero lo que más le molesta es haber escuchado realmente las palabras de ese idiota, aunque fuera por poco tiempo, aunque él, como nadie, entiende lo ridículas que son esas palabras. De repente alguien se le acercó y le preguntó, ¿quién era? ¿Podría ser este realmente el séptimo joven maestro?, preguntó el muchacho. Mao se dio la vuelta y reconoció inmediatamente al tipo. Pero el chico empezó a reír y dijo que no era un encuentro sorprendente. Estaba a punto de visitarlo. Y genial, estaba a punto de pedirle al orgullo de su culto un pequeño favor. Este tipo resultó ser un pariente lejano de la familia Ma, y estaba en el rango 9. Y también es primo de Mao.
Mao reconoció inmediatamente a su hermano. ¿Y pensaste que el lacayo de Magicin se había olvidado aquí? Después de todo, a juzgar por la forma en que se adhieren a él, estos dos a sus espaldas deben ser del Consejo de Ancianos. Mao le dijo al tipo que apareció así y empezó a decir todas esas tonterías. ¿Y qué otro servicio necesita? Jingu respondió que escuchó que hoy tenía un nuevo asistente. Entonces, ¿por qué vino solo? Pero que no diga que ya logró echarlo. Luego se volvió hacia sus hombres y les preguntó si podían ver. Dijo que su séptimo joven maestro no sería capaz de durar ni un día con un asistente. Y parece que también ganó esa apuesta. Los muchachos dijeron que pensaban que Mao duraría al menos un par de días esta vez. ¿Pero es su frágil joven amo realmente capaz de esto? Si descubren que ha acogido no solo a una ayudante, sino a una criada común y corriente, él mismo sabe cuál será la reacción de su familia. Jingu le preguntó a su hermano, ¿no? ¿Pero por qué tiene una mirada tan amenazante? Es solo una broma, nada más. Pero él puede relajarse. Y podrá ir con ellos a la casa de huéspedes del inmortal de Jade. Hace mucho tiempo que no se reúnen, por eso es él quien los invita. Mao le preguntó a su hermano si creía que estaba de humor para ello. Déjalo que cierre la boca y salga de aquí. Y desde esta mañana tiene dolor de cabeza. Jingu comenzó a reír y le respondió a su hermano que resulta que no estaba de humor. Y como realmente no se han visto durante bastante tiempo, quizás debería invitar a su hermano Isin aquí. ¿Esto será mejor? Mao inmediatamente recordó todo su pasado y apretó el puño con ira. Jingu dijo que supo de inmediato que no le gustaría. Así que dejemos que Mao venga a cenar. Y no me atrevía a hacerlo quedar como un tonto. ¿De verdad creía que podía ignorarlo ya que lo trataba como al séptimo joven maestro? ¿Y tal vez recordarán sus recuerdos fraternales? Mao se enojó mucho y comenzó a insultarlo. Pero luego se decidió y dijo que iría con ellos. Y es un pecado rechazar una bebida. Pero no pagará ni una moneda. Jingon respondió que, por supuesto, era un gran honor para él invitarlo. Y la bebida de hoy será especialmente dulce. En ese momento, en la sede de la facción del Dragón Negro, Tae estaba enojado con el séptimo joven maestro. Y si su oponente era un ex miembro del cuerpo de contrainteligencia, podría haberles advertido con antelación. Y apenas lograron escapar con vida. Sam también dijo que sabía que este tipo no era tan simple. Se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba su punto ciego y apuntó solo hacia adelante. Es la primera vez que se enfrenta a un oponente con una visión tan aguda. Como era de esperar de un miembro del cuerpo de contrainteligencia, son realmente aterradores. Aunque esto ya lo sabe todo el mundo. Y de repente Sam dijo que recordaba a esos tipos con los que se encontraron cuando huían de allí, él sabe quiénes son. Tae le preguntó, ¿de quién estaba hablando? Sam le preguntó en respuesta, ¿realmente ya lo había olvidado? Habla de los chicos que vieron en la calle. Con ropa de moda todavía parecían cuervos blancos. Estaba absolutamente seguro de que Ma Jingu estaba entre ellos. Tae escuchó esto y le preguntó al chico si estaba hablando de esos idiotas de la rama de la familia Ma. ¿Está completamente seguro de esto? ¿Podría haberse equivocado? Sam respondió que estaba seguro. Él es muy famoso. No lo confundiría con nadie más. ¿Pero quedó sorprendido? Él simplemente pensó que había llegado allí desde el pabellón del demonio negro para ayudar al séptimo joven maestro, por lo que decidió mencionarlo. Tae no lo creyó y dijo que no haría eso. ¿Sabe siquiera cómo el clan Ma trató al séptimo joven maestro? Sam no entendió y le preguntó de qué estaba hablando. Tae recordó y respondió que por supuesto no lo sabía. Incluso él solo había oído hablar de ello durante su tiempo en el grupo Tigre Dragón. Esta es información extremadamente clasificada. Al final, mataron a todos, desde sus ayudantes hasta sus sirvientes. Todos los que estaban relacionados con el palacio del séptimo niño. Enviaron asesinos allí que mataron a todos los que estaban allí. Sam se sorprendió y preguntó a todos, Tae respondió que sí. Y el séptimo caballero vive solo por una razón. Estaba simplemente cansado de ver morir a todos los que lo rodeaban. Y él ya pensaba que todo se había calmado y habían perdido el interés en él, pero entonces apareció este Ma Jingu.
¿Qué están planeando esta vez? Y de repente la puerta se abrió inesperadamente e Iso dijo que simplemente estaba de paso, pero que su conversación le pareció sumamente interesante. ¿Y por qué no le cuentan todo con más detalle? En ese momento, el hermano estaba diciendo en la mesa que sentía como si su séptimo joven amo no hubiera comido en todo el día. Y le preguntaron si estaba cansado de tener tanto apetito. Mao preguntó qué había de malo en ello, pero su hermano le dijo que todo era a su costa. ¿Has cambiado de opinión? Jingu respondió que no. Déjale comer todo lo que quiera. Él mismo comió casi hasta saciarse, mirando a su amo comer. Y de repente le preguntó al séptimo joven caballero si había visto alguna vez al dueño de ese establecimiento. Mao le preguntó en respuesta, ¿por qué decidió hablar de ella? Jingu respondió que había oído que ella era muy hermosa. Y quizá por eso es tan difícil verla. Y aquí el dinero no ayuda, quizás todo sea cuestión de rango. No, sus conexiones son demasiado profundas. ¿Y a qué se refiere? ¿No podría el joven maestro mover algunos hilos a su favor? Mao se sorprendió y preguntó, ¿de qué estaba hablando? Jingu respondió que tenían que pensar en la reputación de su familia, por lo que no podían simplemente andar haciendo preguntas. Pero si es él, no importa el desastre que haga, nadie dirá nada, ¿verdad? ¿No podría entonces utilizar un poco de su influencia en beneficio de ellos? Ya es bastante tarde y el aire nocturno es bastante frío. Y sería simplemente maravilloso pasar esta noche en compañía del dueño local, a solas. Mao le preguntó al tipo, ¿de qué diablos estaba hablando? Y sí, según su opinión, ya es tarde, entonces que se vaya a casa, se lave los pies y se acueste. No hay nada más que discutir aquí. ¿O quiere que ella le cante una canción de cuna? ¿Realmente sufres de insomnio? Jingu respondió que no era eso lo que quería decir. Mao dijo que si no, entonces debería cerrar la boca y beber su maldito licor. Y deja de actuar como un mestizo durante la temporada de apareamiento. Pero Jingu se enojó y metió la mano debajo de la mesa. La levantó y la volcó con todas las bebidas y la comida. Jingu empezó a gritar y a decir que todo este tiempo lo habían estado consintiendo solo porque era el séptimo joven maestro. ¿Y ahora realmente cree que vale algo? ¿Dónde aprendió a reaccionar de esa manera? Mao también se puso de pie y dijo que vio a este pequeño hombre que estaba presumiendo. Jingu preguntó en respuesta, ¿Mao realmente se estaba volviendo loco otra vez? ¿Y qué cree que pasará si le cuenta esto al hermano Isin? Y como piensa que todos con los que ha interactuado recientemente se convertirán en cadáveres flotando en el río de la luna. Entonces, ¿Zuma ves para él? Mao no pudo decir nada y simplemente se sentó en su silla. Jingu vio esto y respondió que esto era mejor. Y deberías haberte comportado así desde el principio. Y espera que su hermano haya entendido su jerarquía. ¿Y tal vez abandonará sus patéticos intentos? Y si se atreve a hacer algo así otra vez, le promete que llamará al hermano Isin en ese mismo instante. Y de repente alguien detrás de la puerta dijo que no podía esperar a ver qué saldría de aquello. Jingu se dio la vuelta y comenzó a responder bruscamente, preguntando quién estaba allí y quién se atrevía a hablarle así. Y entonces, de repente, un cuchillo con una cuerda salió volando de la ventana, que inmediatamente rodeó el cuello de Jin. Y después de eso, Iso tiró de la cuerda hacia sí mismo, derribándolo e irrumpió en la habitación hacia ellos. Jingu no entendía en absoluto lo que estaba pasando. ¿Y cómo debe entenderse esto? Pero Iso simplemente no lo dejó hablar más y le pisó la cabeza con el pie. Iso miró a su alrededor y dijo que allí es donde está el joven maestro. Y parece que lo hizo justo a tiempo. Y llegó su nuevo asistente Iso. Jingu todavía estaba inmovilizado en el suelo y le rogaba al tipo que lo dejara ir porque ya no podía respirar. Pero Iso apretó aún más la cuerda y tiró de ella hacia sí. Pero Jingu gritó que se estaba muriendo. Y luego Iso dijo que ese también era el punto. Es exactamente por eso que lo hace. Y apretó la cuerda aún más fuerte. ¿Mao le preguntó si estaba completamente loco? ¿Y Iso le preguntó personalmente a Iso qué estaba haciendo? Que lo liberen inmediatamente. ¿Y si realmente muere? Pero al recordar nuevamente todos los momentos desagradables, decidió y dijo que podía aguantar un poco más.
Y luego cambió de opinión nuevamente y le pidió que olvidara sus palabras y lo dejara ir. Y que escuche lo que le digan. Iso se soltó y respondió que si eso era lo que deseaba el séptimo joven maestro, entonces estaba obligado a obedecer. Jingu se dio la vuelta y comenzó a maldecir, preguntando cómo se atrevía a comportarse así con el maestro. Agarrando su espada dijo que no se saldría con la suya. Pero Iso inmediatamente levantó el pie y volvió a pisarle la cara. Iso le preguntó al joven maestro si estaba bien y si tenía alguna herida en alguna parte. Mao respondió que el niño parecía mucho más herido de lo que realmente estaba. Iso dijo que incluso en tal situación, se preocupa más por los demás que por sí mismo. Y la generosidad del séptimo joven maestro realmente brilla más que la luna llena. Y su asistente está encantado con él. Y no puede entender cómo alguien puede ser tan amable con alguien que intentó hacerle daño. Jingu se levantó y preguntó sorprendido, ¿daño? ¿De qué clase de tonterías está hablando? ¿Por qué decidió que querían hacerle daño a Mao? ¿Se refería al séptimo joven maestro? Iso preguntó, ¿de qué otra manera se podría describir lo que pasó? Exactamente 5 veces. Vio con sus propios ojos cómo Jingu golpeó al joven maestro fuertemente en la cabeza 5 veces. Por lo general su vista no le falla. ¿Y si no quería hacerle daño? ¿Cuáles eran exactamente sus intenciones? Jingu se dio cuenta de que estaba en problemas y trató de responder que ese era su saludo habitual. Iso se enojó y le preguntó a Jingu qué quería decir con que no era la primera vez que eso pasaba. ¿Y cómo se atreve un despreciable gusano a permitirse hacer semejante cosa? Jingu se asustó y respondió que no era eso lo que quería decir. Pero entonces Mao preguntó, ¿quién es este? ¿Y por qué algún patético asistente se atreve a interferir en los asuntos de la familia Ma? ¿Y acaso ese insolente sabe quién está frente a él? Iso respondió que sabía perfectamente quién era. Ma Jingu, miembro de una de las ramas de la familia Ma. Y también un patético fantasma de 9º rango que nunca pudo obtener una posición oficial. Y es un parásito que no sirve para nada y que vive únicamente de la reputación de la familia Ma. Un día, Baxo ya no será su sirviente. ¿Y a quién cree que está apuntando con su espada? De repente, Iso se acercó y agarró su mano donde estaba la espada. Jingu se sorprendió y no entendió cuándo este tipo se acercó tan rápido y le agarró la mano. Pero Iso no perdió el tiempo y le quitó la espada de las manos y se la clavó directamente en el pecho. Pero no se detuvo allí y continuó asestándole sus fuertes y poderosos golpes. Y colocándole el cuchillo bajo el cuello, Iso le dijo que si realmente valoraba su vida, le aconsejaba que eligiera sus palabras con más cuidado. Jingu comprendió de inmediato que había escuchado que este tipo era solo un fantasma de rango 7, entonces, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Una vez escuchó que había sido elegido por la propia tercera dama. ¿Podría ser que ella lo había estado entrenando en secreto?, se preguntó. Y quienquiera que sea, es peligroso. Jingu empezó a gritarle a Mao que no se quedara allí parado como un pilar. Y hasta le ordenó deshacerse de ese loco. ¿Y realmente cree que la familia Ma se quedará de brazos cruzados después de haberlo tratado así? ¿Y está absolutamente seguro de que puede afrontar las consecuencias? ¿Y este incidente no pasará desapercibido? Reportará directamente a Ma Yixin y al jefe de familia. Y ciertamente recibirán el castigo más severo. Y entonces Iso entró de nuevo en la conversación, y rompiéndose el dedo, dijo que le había advertido. Pero decidió ignorar sus palabras. Y si estaba tratando de intimidar al séptimo joven maestro, el hijo adoptivo del líder supremo, un aristócrata y un fantasma de rango 1 con solo el nombre de la familia Ma? ¿Y está dispuesto a repetir esas mismas palabras delante del líder del culto? Jingu respondió que no, y que no era eso lo que quería decir. Iso le preguntó, pero sobre el jefe de la familia, ¿se refería a Mailseon, un fantasma de rango 2? ¿Y se atrevió a amenazar al séptimo joven maestro con una cifra tan insignificante? Y esto muestra claramente las intenciones rebeldes de la familia Ma hacia el líder del culto y la nueva religión. ¿Y no se opondrá si él mismo informa de ello a sus superiores? Jingu se sorprendió y le preguntó, ¿de qué estaba hablando? Y de repente cambió de opinión y dijo que simplemente había dicho algo incorrecto. Y simplemente salió de su lengua. Iso puso un cuchillo delante de su cara y dijo que esa era una excusa muy conveniente.
¿Y en ese caso no le importará si él también comete un error? Y comenzará cortándose la lengua. Jingu se dio cuenta de que todo estaba mal y se dirigió al séptimo señor y le pidió que lo perdonara. Y cometió un error. Bebí demasiado. Y nunca volverá a cruzar esa línea. Y al menos esta vez le pregunta a Mao. Mao sabía que su hermano estaba mintiendo. Él conoce muy bien a la gente como él, por supuesto, con una cuchilla en la boca, suplicará misericordia, todo entre lágrimas. Pero tan pronto como pase el peligro, volverá a las andadas. Después de todo, él simplemente no puede resistirse a ello, lo lleva en la sangre. Pero incluso si ese fuera el caso, pensó Mao, ¿qué podría hacer? Tal es su destino, e Iso le ordenó detenerse y dejarlo ir. Y por mucho que sus palabras le enojaran, todo lo que decía era verdad. Además, realmente no pueden soportar las consecuencias. Así que lo tire a la basura. Y si esto continúa, aproximadamente la mitad de la aldea del río Luna quedará sepultada. Iso aceptó sus palabras y respondió que lo entendía todo. Y dijo que cumplió felizmente su orden. Pero Iso no abandonó a Jinga así como así y tomó fuerza en sus manos, lo levantó y lo arrojó directamente por la ventana. Los chicos se sorprendieron y corrieron hacia la ventana y preguntaron, ¿por qué exactamente eso? Y le preguntaron a su amo si estaba bien. Iso le preguntó al caballero, ¿qué le sorprendió tanto? Él mismo le dijo que lo dejara. Eso es exactamente lo que hizo. Mao quedó impactado por lo sucedido y le preguntó al chico si se había vuelto completamente loco. Se refería a su cuchillo, no a Jingu. Oímos desde abajo de la casa como Mao le gritaba al tipo que estaba loco. Mientras que Jingu estaba completamente destrozado y no podía moverse.